La precognición ha llegado al laboratorio. Los experimentos del Dr. Ben han provocado entusiasmo, fascinación y controversia. Científicamente se ha demostrado algo asombroso. Existe en nosotros la capacidad de ver el futuro. Estas pruebas han constatado algo increíble. Nuestro cerebro puede adelantarse a la visión de una imagen concreta. Es decir, podemos adivinar lo que aún no ha ocurrido. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Una nave del misterio, por cierto, que cada vez cuenta con más científicos, entusiastas y auténticas personas de enjundia y vanguardia en sus áreas de conocimiento en la tripulación. Y para nosotros es un honor y un orgullo. Dos buenos amigos y pilares también de la misión y la labor de esta nave. Manuel Martín Loeches, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Doctor Gaona, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Luego, por cierto, a lo largo de la noche vendrá aquí una física del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a hablarnos de posibilidad de vida extraterrestre o incluso si ha habido ya algún tipo de contacto. Nos parece maravilloso y motivamos esta apertura. Claro, con noticias como estas, un doctor, un especialista, Daryl Ben, unos experimentos, ustedes lo han visto en imágenes, y el cerebro que se adelanta a lo que está por venir. Por tanto, Manuel, yo no sé si esto se puede decir así, hay que decirlo así, la precognición, tenemos indicios de que existe científicamente. Bueno, cabe otra alternativa, pero sigue siendo parapsicológica o, digámoslo así, nada ortodoxo con respecto al modelo del mundo que tiene la ciencia. Porque caben dos cosas, o que el cerebro efectivamente está captando algo que va a ocurrir después, eso es lo que demuestran los experimentos y eso es la interpretación primera que estamos dando todo el mundo. Algo que va a ocurrir después está afectando a lo que ocurrió antes. Pero también puede ser, que también lo admiten algunos investigadores, que algo que está ocurriendo en este momento está afectando la mente de lo que está pasando ahora, está afectando a lo que va a ocurrir después. Pero cada vez hay más evidencia, cada vez hay más estudios, ya podemos hablar de cientos de miles de personas que han sido estudiadas. Y si bien es verdad que hay mucha gente que no ha manifestado este efecto, digámoslo así, hay mucha otra, bastante más, que sí que ha mostrado unos efectos sistemáticos, contundentes, innegables desde el punto de vista científico, de que hay una tendencia a que algo que va a ocurrir en el futuro está afectando a lo que ocurre ahora en este momento. Eso ya es innegable desde el punto de vista científico. Y lo habla, y yo sé que ellos son humildes, pero lo habla una auténtica eminencia en el campo del estudio de la mente científica en este país. Entonces yo voy más allá y digo, por tanto, existe una realidad cuya estadística hay. Si somos científicos, si tú eres científico, lo que no puedes es apartarte de ello. Hay que admitirlo. Necesariamente. Yo no sé la explicación de dónde vendrá. Digamos, los psicólogos hemos descubierto que esto existe. El cerebro en el que nacemos todos los seres humanos es capaz de mostrar un comportamiento que no es explicable según los parámetros científicos actuales. Y es que el futuro lo tiene presente, llamémoslo como lo queramos llamar. Sí. Los psicólogos lo hemos constatado y ahora queda que otros científicos, que serían, pienso yo, los físicos, explicaran cómo es posible que la flecha del tiempo, que según ellos innegablemente siempre va en una dirección, pudiera darse la vuelta en algunos momentos. Porque es verdad que muchos experimentos su efecto es limitado en el tiempo, es decir, que afecta lo que va a ocurrir en unos segundos o pocos segundos, pero algunos son de incluso varios minutos. Es decir, que la fecha del tiempo se iría hacia atrás de manera importante. Hay muchas revisiones, muchos trabajos en revistas científicas muy buenas que lo están clamando. Esto hay que hacer algo con ello. No es una cosa mía exclusivamente, y lo que podemos hacer es determinar qué condiciones lo hacen más fácil o lo hacen que aparezca, y los físicos serían los que tendrían que indicarnos por qué ocurren estas cosas. Bueno, pues con un puñetazo en la mesa, ¿no? Y estamos hablando desde el punto de vista de la ciencia, que se está encontrando con algo que además encaja, doctor Gaona, perfectamente con lo que decían antiguas culturas desde el principio del tiempo. Pero hay algo más, y ustedes estarán diciendo, bueno, Iker, ¿pero qué ha pasado exactamente? Bueno, pues lo que ha pasado, como decíamos, es... Doctor, yo no sé si lo cuento bien, pero yo sé que tú tienes la facultad de contar las cosas muy sencillas. Imaginamos a esa paciente, por ejemplo, al azar varias imágenes, esa persona no tiene ninguna capacidad de saber qué imágenes van a salir, se han programado unas imágenes, luego comentaréis en cualquier momento, que parece que tienen un impacto muy fuerte o generan una reacción muy fuerte, como son las eróticas o pornográficas o de alta violencia, generan un estado que se puede medir y... segundos antes, milisegundos antes, no lo sé, luego me lo comentáis,
se produce esa reacción y justo aparece la escena, sin que haya ningún tipo de posibilidad de adivinar esa escena. ¿Cómo es posible, doctor? Efectivamente. Lo que realmente es sorprendente no es que la persona por sí, por así decirlo, adivine qué es lo que está escondido en esa pantalla. Porque de alguna manera puede estar contaminado a lo mejor por algún fenómeno telepático, sí, psi gamma, psi kappa, por parte del examinador. Sino lo más increíble es que cuando adivina lo que está en la pantalla, el ordenador todavía no lo ha puesto en la pantalla. Es decir, antecede su opinión. Ahora va a salir una foto pornográfica. Claro, alguien que lo esté viendo de fuera dirá, está oculta en la pantalla. No, no. En el instante que la persona dice lo que va a ocurrir y aprieta un botón, es cuando el ordenador decide o no decide poner dicha imagen. Y eso es un azar absoluto. Absoluto. Y esto, programado y claro, perfectamente y este tipo, la máquina engrasada, digámoslo así, para que sea azar total. Hace muy pocos años, 2 o 3 años, estuve en el Instituto Reen en Colorado, en Carolina del Norte. La tendencia que están teniendo actualmente, más que descubrir a los grandes mediums o grandes personas que pueden hacer premoniciones, sí, acerca de tal o cual cuestión, es intentar en la gente vulgar, en la gente de a pie, en la gente normal. Como cualquiera de nosotros o de los que nos ven. Exactamente esas capacidades que aparentemente todos tenemos, pero que no desarrollamos. Claro, es que de hecho estos experimentos se han hecho con gente normal y corriente, sin ningún poder especial. Lo único que... Y vemos cosas, Manuel, cuéntanos porque es fascinante. Las imágenes por un lado, y parece hasta lógico que lo pornográfico o lo violento genera cierta reacción, ¿no? A eso me refiero con las condiciones que tenemos que descubrir los psicólogos que hacen que esto surja de manera más fácil. De hecho, esto es una de las conclusiones del doctor Bem. Parece que los estímulos que tienen un alto valor para la supervivencia y la reproducción, como son los estímulos eróticos o estímulos peligrosos, estímulos aparentemente dañinos como arañas, serpientes y demás, son capaces de estimular. Lo que pasa es que lo curioso de este experimento es que estimulan antes de que aparezcan. Es lo impresionante, pero son esos los que particular y especialmente generan estos efectos. Porque, por ejemplo, cuando se han utilizado estímulos tipo paisajes o estímulos placenteros con menos intensidad que los eróticos, el efecto no es tan fuerte ni ocurre en todo el mundo. Pero con estas condiciones, del tipo de imágenes pornográficas y tal, la gente normal y corriente es capaz de sacar de sí esta cualidad que parece que existe, en principio existiría en todos los seres humanos. Hay una cosa importante, estos experimentos del doctor Bem del 2010, donde digamos que la mente adivinaba lo que iba a salir, el azar, diferentes experimentos, porque hay diferentes, pero en el fondo nuestro cerebro sabe algo que va a ocurrir y, como decía antes Manuel Martín Loeches, no es solo con segundos, sino a veces con minutos, parece ser. Y se hace una estadística. Y entonces dicen, esto no puede ser azar, esto no es casualidad, esto está dentro de nosotros. Bien, tendrá que ver esto con las personas que han hecho precogniciones, que han tenido premoniciones, que han intuido que algo va a pasar y pasa. Bueno, lo cierto es que hay un campo apasionante, pero el experimento de Bem fue muy criticado. Fue casi linchado este hombre en el 2010. Inevitable. ¿Y ahora qué ha pasado? Que ha vuelto a hacer las pruebas, ¿no? No, él sigue insistiendo, es decir, él sigue aportando sus pruebas. Pero no sé cuántos países, ¿no? No es el único, lo que pasa es que Bem ha tenido el ingenio de generar unas pruebas bastante convincentes y contundentes y además lo consiguió publicar en una revista bastante buena, lo cual le da mucha credibilidad, y luego además ofrece él que su programa pueda ser utilizado por todo el mundo y lo que sale ahora a la luz es una réplica en cientos de lugares de sus mismos experimentos y eso es lo que le da fuerza. Doctor Gaona, para acabar esta crónica de límites de la ciencia, de la actualidad, de algo que creo que es muy importante, que seguiremos de cerca porque estamos hablando de laboratorio científico, estadísticas concretas y que nuestro cerebro, por decirlo de forma sencilla, parece que se adelanta a los acontecimientos o que lo que va a venir ha sido ya pensado, en fin, póngalo como ustedes quieran, la precognición, y estáis trabajando en una cosa pionera, es un programa informático. Creo que es algo único y quiero que nos cuentes aquí a toda la audiencia. Pues todo ha nacido después de que hemos creado un motor estadístico con una máscara, con una web, en la que las personas pueden ir en un momento determinado introduciendo sus premoniciones. Hay una serie de etiquetas que las clasifican, un magnicidio, un terremoto, otro evento de cualquier cosa, una fecha aproximada, etcétera, etcétera, y se les atribuye también, esto es muy importante, un peso específico a cada una, porque evidentemente no es lo mismo una precognición que otra, ¿no? Un huracán en Florida en septiembre o en octubre, evidentemente, que algo tan específico como un magnicidio en tal sitio, en tal fecha. Sí, como algunas grandes premoniciones que han ocurrido, exacto, ¿no? Accidente, por desgracia, ocurrió en Tenerife, no sé cuántos muertos o otro, en una fecha concreta. Eso es muy fino. Lo bonito del proyecto es que va a permitir por primera vez
en la Tierra, en el planeta, aunar a millones o miles de personas, todo el mundo que quiera colaborar, en observar esas tendencias psíquicas. Porque muchas veces cuando alguien ha aparecido diciendo yo sabía que el 11S iban unos aviones... Siempre a posteriori. Siempre a posteriori, eso desde luego. Pero también es muy probable, y es lo que también intuimos, que hay una corriente, una marea de personas que también tienen esa inquietud y que no la vuelcan, que nunca lo dicen, o en su entorno más cercano. Y les da miedo también. Efectivamente. Entonces vamos a observar qué está ocurriendo. Hay un programa estadístico muy potente detrás de ello, por continentes, por países, por edades, por tipo de premonición. Realmente es un estudio a nivel internacional pionero, de tremendo peso. De hecho, el mismo profesor también, Martín Loeches, se ha comprometido a trabajar con nosotros. Es realmente de una importancia científica, yo creo que brutal. La semilla es española, debo dejarlo claro también, y la creación es española, pero ha tenido tan buena acogida en Estados Unidos y en Canadá que, bueno, estamos Doctor, dándole... nos sigues informando, por supuesto. Sí, por supuesto. Y de premonitions.com. Doctor Gaona, Manuel, gracias por ser hoy un poco informadores de última hora de lo que está ocurriendo y veremos a dónde nos llevan estos experimentos. Por ello vamos. Muchas gracias. Gracias a los dos, de verdad. Vamos ahora con el informativo, que sí, hemos empezado con esto porque nos parece increíble, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Estoy seguro que ahora mismo, para ayudar al estudio del doctor Gaona, podemos lanzar el anzuelo y preguntarles, han sentido a veces cosas que luego se han cumplido, ¿verdad? Bueno, pues ahora pueden de verdad participar en algo para que quede para la ciencia. Y creo que eso es importante, ¿no? Estamos rompiendo barreras que siempre han estado ahí. Vamos con esas otras noticias, porque hay muchísimas y yo creo que les pueden interesar. El informativo de Cuarto Milenio ya está aquí. Comenzamos la crónica semanal de actualidad con unas imágenes sorprendentes. Un ovni, ojo, de la NASA. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. Un auténtico platillo volante. Lo llaman decelerador supersónico de baja densidad. Es un objeto que va a probar dentro de unos días sobre el Pacífico la NASA y que ¿qué objeto tiene? ¿Qué propósito? Ser utilizado en Marte. Resulta que en Marte no se pueden utilizar los paracaídas convencionales. ¿Por qué? Porque la atmósfera es muy poquito densa y entonces no tiene fuerza para retener los objetos que caen allí a tantísima velocidad. ¿Qué se ha hecho? Una especie de platillo volante hinchable que está destinado ni más ni menos en 2020 a colocar allí no solamente el que será el sucesor de la sonda Curiosity, sino incluso posiblemente los primeros ladrillos, los primeros objetos de lo que podría llegar a ser un hábitat para futuros astronautas en misiones marcianas. Estoy seguro que muchas personas con teléfonos móviles, cuando vean esa prueba, si alguien lo ve, lo denunciará como auténtico ovni, ¿no? Porque imagínense el impacto si no se han enterado de la verdad de esta noticia. Expectación enorme, Carmen, buenas noches, en Londres, con una exposición de la que hemos hablado algo, pero vean las imágenes, por favor. Pues sí, porque hace unos días se inauguraba esta exposición que se llama Vidas Antiguas, Descubrimientos Nuevos, en las que se utiliza las imágenes 3D, sobre todo para radiografiar esas momias. No han sido desenvueltas. El Museo Británico ha dicho que en los últimos 200 años no han desenvuelto ninguna de las momias, que prefieren estudiarlas tal y como fueron enterradas. Hay 8 de ellas, de las 200 que tiene el Museo Británico, que son las que han sido estudiadas y analizadas, y se puede ver, pues por ejemplo, tatuajes que lleva una chica, la más joven, es la momia de hace 700 años, pero también hay un hombre que vivió hace 5.500 años, le llaman Gebelin Man. Fue descubierto enterrado en el desierto. Es una momificación natural, con lo cual se pueden observar perfectamente todos los órganos, hasta tal punto que han llegado a revelar la última comida que ingirió este hombre. Al contrario que otras momificaciones que eran hechas pues para ese viaje al más allá, este hombre incluso conserva el cerebro y se puede ver también perfectamente en esas imágenes computerizadas. Hay niños de 2 y 3 años, muy pequeñitos, que también pues sus órganos fueron sacados, y también encontramos dentro de estas momias espectaculares algunos talismanes con los que eran enterrados para esa vida en el otro lado, en el más allá. La semana pasada, hablando de antigüedad y de tesoros, les hablábamos de algo que parecía un hallazgo increíble en pleno corazón del barrio de Simancas, en Madrid. Menuda expectación y, sobre todo, muchísimas gracias. Nosotros nos hacíamos eco, evidentemente, del estudio de un auténtico entusiasta. Él se había fijado en una piedra de aspecto muy antiguo, la había examinado, había hecho medidas y estaba convencido de que podía ser un berraco.
Es decir, un objeto votivo, simbólico, que tiene que ver con la ganadería, pero que, por lo que sabemos de historia, no tiene mucho que ver en Madrid. Y por tanto nos hacía llegar esa información convencido de que había un auténtico enigma, ¿no? ¿Cómo es posible que nadie se hubiese fijado en esa piedra? Y es normal, porque la piedra ahora tiene una estructura, gracias quizá al vandalismo, que es muy diferente. Y por eso nosotros, analizándolo, lo recuerdan hace 7 días, con nuestro compañero Nacho Ares y algunos especialistas, nos dimos cuenta, o se daban cuenta los especialistas mejor, que no era del todo como esos famosos berracos, esa especie de toros o de cerdos, dicen algunos, que marcaban lugares. No, era otra cosa. Pensábamos en una cosa del siglo XIX, en alguna vieja fuente, en el típico animal o esfinge, y resulta que ustedes, cuando dimos las vías de contacto, han respondido prácticamente en masa. Y esto es maravilloso. La gente del barrio de Simancas se acordaba de que justo delante, ahí estaba la clave, del cine Simancas, del antiguo cine Simancas, había una figura de piedra que ya no tiene cabeza y que puede ser esta que están viendo. Al mismo tiempo, la información continuaba, Nacho Ares ha seguido hilando cabos, y resulta que en otro cine próximo, el cine Canciller, también antiguo, como por desgracia casi todos los cines en Madrid, tenía también, por alguna extraña situación, gracias al arquitecto Banús, que se encargó de esa zona, otro animal de piedra muy parecido. Les falta la cabeza, les faltan partes, y entonces, claro, se quedan como una especie de tortuga pétrea o berraco. Así que lo sentimos por nuestro medio investigador. Yo creo que lo que importa es el entusiasmo y la fe en darse cuenta en cosas extrañas, pero aquí ustedes han resuelto el enigma. Era una cosa de piedra, creada seguramente para la fundación del propio cine, final de los 50, principios de los 60. Continuamos, esto sí es un tesoro auténtico, antiguo. Bueno, era lo que pretendían, encontrar un tesoro de muchos millones en oro y plata, porque ha saltado a la luz debido a una tragedia. En Paraguay 3 hombres han muerto, estaban cavando un hoyo de más de 45 metros, hacia abajo ya habían excavado todo eso porque el dueño de ese terreno aseguraba, y le habían dado pruebas tecnológicas, de que allí había un tesoro en lingotes de oro y de plata. Parece ser bastante común en Paraguay el buscar este tipo de tesoros, este tipo de metales preciosos, porque al parecer en la guerra contra la Triple Alianza, que fue Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, pues se escondió mucho oro y mucha plata, y algunos creen que todavía está por desenterrar. Lo que ahora ha ocurrido, que la avaricia rompe el saco, y por querer encontrar esos millones, lo que ha pasado es que han muerto 3 hombres. Ahí los vemos porque se les ha venido encima toda la tierra que habían excavado y han quedado sepultados. Pero bueno, para que nos hable de este tipo de búsquedas de tesoros, algunos de ellos misteriosos y encantados, tenemos a nuestro especialista, Félix Jiménez. En este caso que nos ocupa, pues es algo ocurrido hacia 1870, cuando termina la guerra de la Triple Alianza entre Argentina, Uruguay y Brasil contra los paraguayos, y como el presidente Francisco Solano, hay un mito, una leyenda que dice que él y algunos colaboradores, cuando Paraguay es derrotada en la guerra y las tropas enemigas van a entrar en Asunción, esconden una gran cantidad de plata y de oro. Pero es algo, como ocurre en la mayor parte de estos casos, que nunca se ha comprobado, pero que aún así, dentro de ese acervo histórico, popular, la gente sigue pensando que eso es cierto. Y ese es un motivo más que suficiente para que se juegue en la vida, como es el caso que nos ocupa. Y del mito, la leyenda, el folclore, nos marchamos a otra realidad, esta sí, muy remota, muy antigua, y que casi parece volver a la vida, un mamut, Santiago. Pues sí, hablábamos antes de la exposición de momias en Londres, pues hay otro motivo para el turista que se quiera acercar a la capital británica y saber un poco más de nuestro pasado. Ni más ni menos que una exposición en el Museo de Historia Natural londinense, en el que se presenta que en 2007, un humilde pastor de renos, por casualidad, en Siberia, enterrado en el permafrost, en ese terreno eternamente helado, se encontró con una cría de mamut, con un bebé mamut perfectamente conservado. No es un fósil, tiene carne, tiene pelos, tiene piel, prácticamente intacto, solo está deshidratado, y lo bautizaron como Lubia. Pues bien, este animal, estos restos de animal, van a ser expuestos hasta septiembre, hay un tiempo limitado, en ese Museo de Historia Natural, y si queremos saber cómo eran estos animales hace 42.000 años, pues tenemos esa ocasión única en el mundo. Vamos a hablar de más cosas que tienen que ver con la zoología sorprendente, pero
permítanme recordarles que en apenas unos minutos hablamos de contacto extraterrestre y lo hacemos con una científica de primer nivel mundial que se ha descolgado con unas declaraciones que han dejado de lado a medio mundo académico. Ella cree que estamos en la frontera misma de ese hallazgo. Hermanos del espacio, ¿será posible? También vamos a hablar de un diario, el diario de un exorcista. Sí, como en la película, pero en la realidad española, con casos igualmente sobrecogedores. Exorcistas, ha habido varios que dejaron en sus libros todas sus batallas con el maligno, y lo vamos a contar aquí esta noche también. Pero antes, como digo, conectamos ese animal que parece que está ya a punto de despertarse con los grandes hallazgos de este último año, y ha habido varios muy visuales. Pues sí, vamos con el top 10 de los animales que se han conocido, se han descubierto en este año. Vienen muy misteriosos además, o por lo menos los nombres tienen mucho que ver con el misterio. El caracol fantasma. ¿Por qué? Porque vive dentro de una cueva en Croacia. Su piel no tiene pigmentación, con lo cual es muy blanquecino, de ahí el nombre de fantasma. Además es tan lento, ya de por sí los caracoles son lentos, pero este en una semana avanza siquiera 1 centímetro. Es que parece que ni se mueve. Y algo más, es completamente ciego. Vamos con otro, con el geco camuflaje invisible en Australia. Un geco que hasta ahora se desconocía precisamente porque está el camuflaje que tiene con su cola, que casi no se le ve, es que se esconde entre las plantas, entre las rocas y desaparece. El camarón esqueleto en California. Su cuerpo es tan translúcido que se ve completamente su interior. Es muy chiquitito, el más pequeño que se conoce hasta el momento, y sobre todo sorprende porque se pueden estudiar todos sus órganos, porque se ve perfectamente a través de la luz. La avispa hada en Costa Rica, una avispa muy pequeñita que casi ni puede hacer nada al hombre porque es tan pequeño su aguijón que para nosotros no es ni venenosa. Mide 250 micrómetros. Con lo cual, imaginaos. Y también hay uno que es muy gracioso, en Ecuador, el olinguito, así le llaman. Es un mamífero carnívoro con pinta de osito de peluche que está siempre encaramado en los árboles y escondido, y hasta ahora no se le había localizado. Y ahora por fin tenemos esas imágenes de unos ojos grandotes que tiene este olinguito, así se llama. Lo sorprendente también es pensar que sigue habiendo mamíferos, tamaño considerable, y que no se conocían, que han sido descubiertos para la ciencia en 2014. ¿Esto qué significa? ¿Cuánto nos queda todavía, no? ¿Cuánto está ahí todavía por ser enfocado con las luces del conocimiento? Vámonos con Mundo Insólito. Comenzamos en Japón. Cuidadito con lo que reciben de correo, porque Rita Okada era una mujer de 29 años que desapareció en marzo, y ahora alguien ha mandado su cuerpo por correo diciendo que lo que contenía ese paquete era una muñeca. No se sabe cómo ha podido ocurrir, lo que sí se sabe es que encima ella ha tenido que pagar su propio porte, porque ha pagado con la tarjeta de crédito de esta chica. Ahora están buscando al asesino. Y nos vamos hasta Noruega. Parece que el Bigfoot se ha trasladado a Europa, o por lo menos tiene un primo europeo. Fíjense en estas imágenes que asegura haber captado un cazador. Digo yo, si estaba con la escopeta, ¿qué hacía filmando con una cámara, no? Bueno, pues se ve a un ser, él creyó que era un oso peludo, que se levanta, en ningún momento mira a la cámara. Yo creo que también porque es muy difícil hacer esas caretas como de mono, llama mucho la atención si es que es una careta. Y lo que hace es dar la espalda a este cazador e irse tranquilamente hacia adentro del bosque. Los fans del Bigfoot aseguran que es una de las filmaciones más realistas y mejores que se tienen en la historia. Por el lado contrario, los escépticos opinan que es un hombre disfrazado de mono. Y acabamos en Texas, donde una mujer estaba conduciendo y de repente se paró el coche y vio que en las nubes se formaba la figura de Jesucristo. Hasta tal punto la impactó esa imagen que, como ven, se está formando en las nubes y a los pocos segundos desaparece, que mandó estas fotografías a la CNN diciendo que había ocurrido un milagro en el que, por algo, ese Cristo la había salvado de un accidente que seguro que tenía. Esa es la creencia de esta mujer. ¿Ustedes qué opinan? Como si miramos a las nubes y vemos otra cosa, ¿verdad? Una pareidolia de esas que nos dice Guillermo León en nuestra sección de fotografías. Pues ahí la tienen. Lo que está más allá de las nubes es la posibilidad del contacto. Arriba, en los espacios siderales, tenemos la sensación de que pueda haber otras criaturas.
la eterna incógnita de cómo es posible que nosotros seamos los únicos seres vivientes y conscientes en el vastísimo espacio cósmico. Y claro, eso no solo lo piensan los soñadores, como es el caso de la inmensa mayoría de este equipo, sino que también lo piensan científicos de primer nivel. En los últimos tiempos, y enlazamos ya con la cuestión del contacto ET, muchos están siendo valientes y están diciendo, se van a sorprender, que estamos cerca de ese contacto. No solo hablan de cuestiones casi de vida muy rudimentaria, prácticamente de minúsculas partículas de ladrillos de vida, sino que algunos piensan que posiblemente iba a haber una científica española del CSIC que va a decirlo, creo, que puede que los extraterrestres ya estén aquí, puede que no sean visibles para nosotros, pueden que grandes civilizaciones hayan estado cruzándose por aquí sin que seamos en ningún momento testigos de ello. Bueno, en los últimos tiempos, en las últimas fechas, ha habido muchas declaraciones, muchos hallazgos de pura actualidad que son sorprendentes si los contamos, ¿saben cómo? En el formato de claves. Recientemente se han detectado por parte de varios radiotelescopios señales de radio que podrían proceder de una forma de comunicación de una civilización extraterrestre. Lo llaman ráfagas rápidas de radio. Era un fenómeno que nunca antes se había podido observar. Eran señales muy rápidas y absolutamente impredecibles. De hecho, se pensó que el primer radiotelescopio que lo detectó tenía un fallo hasta que empezaron a detectarlo varios en otras partes del mundo, y sigue siendo un completo enigma para la ciencia. Dan Bertimer, director de El SETI, dice que existe una probabilidad de casi el 100% de que exista vida microbiana extraterrestre. Pero no solo eso, asegura que en los últimos 50 años ha habido tantas evidencias de que hay otras vidas que hasta cree que puede haber vidas inteligentes. Y va más allá. Seth Shokhat, que es astrónomo de ese mismo instituto, ha asegurado que en 20 años lograremos encontrar esa vida extraterrestre en otros planetas, vida inteligente, ¿eh? No estamos hablando a nivel microbiológico. ¿Y qué hace falta para la vida tal como la conocemos? Sobre todo agua. Y era una de las cosas que estaba intentando la ciencia averiguar, cómo era de abundante ese agua tan necesaria para la vida en el universo. Pues resulta que se ha descubierto últimamente que muchísimo, que las nebulosas, esas verdaderas fábricas de estrellas donde sale prácticamente todos los sistemas solares, están repletas de agua. El agua es uno de sus ingredientes fundamentales. Por tanto, la vida podría ser muchísimo más abundante de lo que se imagina. Andrew Snyder, científico de la Universidad de Oxford, ha dicho que el descubrimiento de planetas habitables no sería una buena noticia para nuestra civilización. ¿Por qué? Porque pueden estar avanzados tecnológicamente, y asegura que ese avance puede acabar con civilizaciones que pueden autodestruirse o incluso que pueden invadirnos y acabar con la nuestra. De hecho, en las últimas fechas, importantes científicos de todo el mundo se han rebelado contra una medida que está a punto de tomar el SETI, esa organización que intenta encontrar rastros de inteligencia extraterrestre. Dicen que ya que no han detectado señales de comunicación de esas inteligencias, ¿por qué no mandarlas nosotros? ¿Por qué no mandar una baliza, un faro diciendo aquí estamos, venid? Y claro, personalidades de gran nivel como el mismísimo Stephen Hawking se han echado las manos a la cabeza, porque por lo que sabemos de la vida inteligente en la Tierra, el ser más inteligente que el resto de los seres de este planeta no te hace ni mucho menos mejor. La NASA ha sacado un libro, Arqueología, Antropología y Comunicación Interestelar, donde asegura que el arte rupestre, algunas de las figuras que aparecen en ese arte rupestre, pueden ser extraterrestres, pueden pertenecer a otras civilizaciones. Algo que nosotros habíamos apuntado cuando hicimos ese salto infinito, ese documental, era la posibilidad de que una civilización que no fuera de la Tierra hubiera venido y enseñado a los hombres de aquí a hacer esos seres que luego se fueron. Bueno, pues ahora la NASA ha hecho un libro indicando que esto puede ser posible. Y lo que se sabía hace mucho es que bajo una de las lunas de Júpiter, bajo Ganímedes, había un océano de agua líquida. Pero ahora se han averiguado muchas más cosas. Se ha averiguado que ese océano es salado, como los océanos de la Tierra, que está en contacto con la corteza y que la composición química forma una cosa muy parecida a la sopa primigenia que generó la vida en la Tierra. Es decir, debajo de esa costra helada, de esa bola de nieve gigantesca que es Ganímedes, podía ahora mismo estar surgiendo la vida como surgió hace millones y millones de años en la Tierra. Y algo que ha llamado mucho la atención para los estudiosos del fenómeno de vida extraterrestre, el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes de Estados Unidos
ha dedicado más audiencia y más dinero también a estudiar las posibles civilizaciones extraterrestres que al cambio climático, con lo cual parece que tienen algo diferente que estudiar, porque si no, no meterían tanto dinero en saber si hay vida en otros planetas. Eso es lo que creen los estudiosos del fenómeno OVNI, por ejemplo. ¿Y queda? Queda escuchar directamente a la científica que se ha convertido en bandera un poco de estas protestas o estos actos de auténtica valentía. Estamos cerca del contacto extraterrestre. Sara Seager, una de las más prestigiosas astrofísicas, lo decía en titulares. Hemos conseguido hablar con ella. Es un documento exclusivo de este programa de Cuarto Milenio y la hemos visto con un enorme entusiasmo y con una fe inquebrantable. Ella cree que veremos esa gran noticia. Nos lo contaba de esta forma. Es absolutamente posible que podamos encontrar signos de vida en otros mundos. Sabemos con total seguridad que los pequeños planetas rocosos son comunes en nuestra galaxia. El telescopio Kepler de la NASA nos ha mostrado que 1 de cada 5 estrellas similares al Sol debería tener uno. No tienen temperaturas suficientemente frías o calientes, pero son perfectos para tener vida. Nos ha enseñado que estos pequeños planetas están literalmente por todas partes. Mi opinión personal es que no estamos solos. Allí donde miremos, podemos encontrar moléculas complejas, cosas como aminoácidos y moléculas que son necesarias para la vida tal y como la conocemos en la Tierra. Ahí tenemos las evidencias de que la vida podría existir en cualquier lugar. La vida es común y algún día la hallaremos. Si cada estrella, por pequeña que sea, tiene una Tierra, no demasiado fría ni demasiado caliente, pero preparada para la vida, y si cada uno de esos planetas tiene vida en forma de bacterias que producen gases, entonces tendríamos una gran oportunidad. Estos planetas están por todas partes, y la vida también. Así que, en la próxima década, tendremos la posibilidad de descubrir algún signo. Pero, para ello, debemos intentar encontrar un planeta verdadero y gemelo a la Tierra y crear un telescopio muy especial con el que podamos bloquear la luz de las estrellas y ver así el planeta de forma más directa. Justo ahora, mi equipo y yo trabajamos en un telescopio y una misión llamada StarSeed. El StarSeed es una especie de pantalla muy especializada que, usada en el espacio, volaría miles de kilómetros desde el telescopio. No puede ser cuadrada ni circular. En su defecto, tendría una forma matemática muy definida, parecida a una flor. El telescopio y el StarSeed serían lanzados de forma conjunta. Abriríamos sus paletas y se irían separando el uno del otro, de tal forma que con una alineación precisa bloquearían la luz de las estrellas y buscaríamos planetas. Una vez que estos fueran descubiertos, podríamos estudiar sus atmósferas. Durante miles de años nos hemos preguntado, ¿estamos solos? ¿Existen otras tierras? ¿Son comunes? ¿Alguna de ellas tiene vida? El hecho de encontrar un gemelo de nuestro planeta alrededor de alguna estrella, más cercano o más lejano, respondería finalmente a estas antiquísimas preguntas, y creo que haría que la gente reflexionara sobre nuestro sitio en el universo. Así que encontrar planetas similares a la Tierra sería la confirmación final de que nuestro planeta no es el centro de todo, de que simplemente somos uno de tantos planetas y una de tantas civilizaciones que puede haber fuera. Bueno, pues siempre nos ocurre algo parecido, ¿no? Ese embrujo del espacio, ¿verdad? No sé si les pasa, creo que sí. Cuando observamos el espacio, aunque sea en ciertas recreaciones, cuando imaginamos esos prototipos en lugares, en confines insondables, cuando vemos el sueño del ser humano por ir un poco más allá, pues nos entra cierta emoción, ¿no? Nos reconocemos con todo ese eco. Para muchos es que somos hijos de todo ese eco. Somos hijos de esas partículas del confín del universo. Ahora, incluso esta estudiosa, esta autoridad mundial, ¿no? ¿Es demasiado fantasiosa o se queda corta? Esa es la pregunta. Porque el contacto
se puede producir o se ha producido ya en alguna ocasión a lo largo de la historia. Nuestra singularidad extraordinaria como especie, ¿tiene algo que ver con ese contacto? ¿O habría que preguntarse también, de producirse el contacto en un tiempo venidero, qué shock se produciría también al mismo tiempo en nuestra civilización? Hemos escuchado muchas veces eso de no estamos preparados. ¿Estamos preparados o no? Para hacer este debate, sí, con muy buenos amigos y además con científicos que van a darnos su punto de opinión, creo que muy interesante, que va a dar mucho que hablar, seguro fascinante para todos ustedes. Quiero presentar en primer lugar a Beatriz Gato Rivera. Ella es científico titular del Instituto de Física Fundamental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o sea, casi nada. Y está con nosotros. Beatriz, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Eres toda una científica también arriesgada, porque lo que tú mantienes, trabajos que has hecho, no creo que sean convencionales. Pueden ir incluso en esta línea o más allá. ¿Tú piensas, Beatriz, y te agradecería mucho que lo contases para el inmenso público que ahora nos ve, ¿no?, que se aproxima quizá a estas cuestiones por vez primera, ¿tú crees que ha podido haber ya un contacto quizá con inteligencias o otras civilizaciones? Bueno, sí, puede haber ocurrido, claro, yo no lo sé, pero como poder ocurrir, sí. Es que hay que tener en cuenta las escalas de tiempos, ¿eh? El sistema solar, la Tierra, es muy joven comparado con la galaxia en la que estamos. Sí, es una cosa que ya lo dijo Carl Sagan en Cosmos, pone en su libro que dice, ¿y si estuvieran por aquí? ¿Y si resulta que nos están observando, pero no quieren interaccionar con nosotros? ¿Crees que es posible? Ya no Carl Sagan. Pues lo mismo pienso con la misma lógica que Carl Sagan. Carl Sagan sí era consciente de estos lapsos de tiempo, ¿eh? Él sí era consciente de la cantidad de tiempo que hay de espacio y de planetas. Solo con la misma lógica que Carl Sagan. De hecho, es que si hubiera una civilización por aquí, lo primero, lo normal no sería que nos llevaran 200 años de adelanto. No, lo normal sería cientos de miles o millones o cientos de millones de años de adelanto. O sea, que es que no estamos hablando aquí de 200 años de adelanto. No es como nosotros los europeos cuando descubrimos... Imaginándonos a nosotros mismos, claro, un poco más allá. Exactamente, ¿no? Es como nosotros los europeos cuando los europeos descubrieron América, que se encontraron a los que vivían ya allí y que tenían, pues eso, 200 años. Es que aquí son, por la escala de tiempo que acabo de decir, las escalas de tiempo, es que lo normal es que si hay por aquí extraterrestres, por esta zona de la galaxia, nos lleven, que son millones de años de evolución. Eso es lo normal, no lo raro, lo vamos normal. A debatir de Entonces, eso. claro, el contacto abierto con una civilización tan inferior que seríamos nosotros, ¿no?, que nos llevaríamos tanta diferencia, pues el contacto abierto nos destruiría totalmente, vamos, nos hundiría. Pues vamos a debatir, digo, sobre eso que dice Beatriz, y además tan bien contado, para que todos veamos también que es muy importante que hay científicos de amplísimo currículum y categoría que piensan en estas cosas. No solo es una cuestión de fantasía de un periodista como yo, ¿no? Tengo aquí otro periodista a mi lado, que saben que ya es amigo fiel de este programa, y nosotros estamos llenos de orgullo por ello, y que ha demostrado un enorme cariño por estos temas. Yo sé que es un hombre que además, aparte de escritor, aparte de pintor, aparte del hombre de las noticias, en Mediaset, pues es un hombre que también se queda maravillando mirando el espacio, y que creo que, David Cantero, buenas noches. Buenas noches. Habrás sentido también algo cuando veamos a una científica diciendo esto, ¿no? ¿Por qué no va a ser posible? Me fascina oír a Beatriz, estoy absolutamente de acuerdo con ella, y además desde la autoridad que tiene como científica, ¿no? Yo pienso igual, sin esa autoridad que ella tiene como científico, pero es cuestión de... Primero, es cuestión de poco tiempo que en algún exoplaneta hallemos vida, de la forma que sea, microscópica, bacterias, en fin, lo que sea. Pero la posición que has dicho sobre la vida inteligente que puede haber a nuestro alrededor, y no ser consciente de ella. No ser consciente de ella, es que exactamente hay una clave, has dado, o sea, la diferencia no es de unos cientos de años ni unos miles de años, o sea, la evolución, esos seres, de estar aquí, de estar cerca, de haberse acercado hasta nosotros, incluso de estar aquí hoy en día sin hacerse notar, bueno, tienen todas las posibilidades del mundo de estar tan avanzados en relación a nosotros, que somos como cavernícolas para ellos seguramente, que sería difícil descubrirles tal vez. Voy a pedir un titular breve a mis dos compañeros para ya empezar el debate, porque ustedes ya prácticamente los conocen muy bien. David Parcerisa, siempre en esos mundos que pueden ser arriesgados, claro. Luego escuchamos a
a voces científicas y tampoco parecen tan arriesgados. Hay muchas personas que están en la vanguardia. David, bienvenido. Hola, amigo. Tú nos has hablado muchas veces de tu creencia absoluta en la intervención de algunas civilizaciones ajenas a la Tierra en nuestra propia evolución. Pero voy a preguntarte otra cosa, a ti y a Enrique. El shock, me interesa empezar por ahí. De repente ser conscientes de que hay un contacto, muchas personas se preguntarán, ¿quizá ya lo ha habido y se ha ocultado? Bueno, yo creo que se desintegraría prácticamente todo el sistema. A nivel religioso, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, se tambalearía todos los cimientos de la civilización humana. Y sobre todo es un arma de doble filo, porque eso pondría en evidencia a todos estos años de ocultación, de política, de encubrimiento del fenómeno OVNI, de que han habido visitas desde lo más remoto. Incluso podemos hablar de que el propio ser humano también tiene un origen extraterrestre. Y claro, todos esos esfuerzos que han ido enfocados directamente a ocultar todos estos hechos, pues la verdad sería bastante desafortunado. Coincides en el derrumbe, ¿no? Que sería algo bien, y la pregunta es, ¿por eso no nos hemos enterado? ¿Por eso el común de los mortales como yo leemos las noticias y, bueno, tampoco pasa tantas cosas, ¿no? ¿Será que no hay? ¿Será que estamos solos en el vastísimo universo? Pues eso también es misterioso, ¿no? De ser así. Maestro Enrique de Vicente, bienvenido. Muy buenas noches. Te dejo el titular también sobre ese shock que me interesa, ¿no? ¿Por qué no se habla con más frecuencia de esto y con esta libertad? Pues en el año 50, cuando empezaba a hablarse de platillos volantes en todo el mundo, se pensaba mucho en el shock tan tremendo que hubiera provocado. Ya en aquel entonces se pensaba en el shock. Por supuesto. O sea, era la causa principal que se esgrimía para que no se diera a conocer esas visitas. Yo lo que creo es que el contacto, no solamente la visita ha sido ocultada, sino que el contacto parcial a un determinado nivel ha sido, digamos, controlado por las élites que dirigen el planeta, ocultado, y que ese contacto no es reciente, que realmente algunas de esas civilizaciones, de las miles de civilizaciones que en pura lógica deberían haber visitado la Tierra a lo largo de toda su trayectoria, han interferido, algunas de ellas, en nuestra historia. Eso no es una especulación, está ahí y lo siguen haciendo. Abrimos el debate. Pero aquí está el tema de la exploración espacial, que es muy interesante, pero también es un arma de doble filo. ¿Por qué? Pues porque, digamos, en el siglo XXI, la gente siga confiando, siga concediendo crédito a la Agencia Espacial NASA, que es una agencia, una organización que se reviste con un traje de estamento científico, cuando desde su misma creación la NASA no es nada más que una extensión del organigrama militar. Además, ahí está, y tú lo sabes mejor que yo, Enrique, desde los años 50, que se establece desde el Estado Mayor del Ejército la normativa JANAP 146, y esa normativa o ley dice explícitamente que cualquier miembro del gobierno, sea político o militar, que revele públicamente información sobre el tema OVNI o extraterrestre será penalizado con una multa de $10.000 y 10 años de cárcel. Pero es que es de ingenuos pensar que aunque la NASA descubriese vida extraterrestre, lo iban a decir. ¿Qué opina la científica? Un hallazgo de este calibre, que es otra gran pregunta, sí. Y por supuesto, intervenir en cualquier momento, un hallazgo enorme, con la NASA necesitada de dinero, ¿se iba a ocultar? Porque también es una pregunta lógica, ¿no? Oye, sería la gran noticia. La NASA lo que hace es siempre tirar el anzuelo para seguir recibiendo subvenciones, y la verdad yo veo simplemente una tapadera. La NASA es una tapadera. ¿Qué opináis, doctora? Bueno, yo pienso que sí, que se ocultaría, porque las creencias religiosas, por lo menos por las razones que ha dicho antes Enrique, el cristianismo, ¿no? Porque hay una contradicción ahí con que si Jesucristo es Dios, el único Dios, la única encarnación divina en todo el universo. Claro, ahí no es lo mismo ser hindú, cuidado. Si luego hablamos otra vez de las religiones, veremos también que es muy distinto el hindú. ¿A otras religiones no les afectaría tanto? No, pero al cristianismo sí, claro. Estados Unidos son cristianos. Entonces, yo creo que haría muchísimo... O sea, sería tan gordo que lo ocultarían. Al cristianismo matizo algo. Por supuesto. Al cristianismo de las iglesias que derivan todo de la iglesia de Roma, de Constantino. Sí. De esa derivan todas. Sí. ¿Y al Islam, por ejemplo? Pero el verdadero cristianismo no le afecta. Porque en el Evangelio no hay ni una referencia. Claro. Primero, a que Jesús sea el Hijo único de Dios. Y segundo, algo en contra. Por el contrario, dice, en el reino de mi Padre hay
otras muchas moradas. Yo creo Y que por ejemplo, en el Islam, En el Islam, brevemente. claramente, en el Corán hay referencias claras a que Alá, el Todopoderoso, ha creado otros mundos. ¿Ah, sí? Interesante. Pero hay religiones ya como el mormonismo, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que tiene un poder en Estados Unidos. Los mormones no es que acepten la vida extraterrestre, es que su Dios vive en el planeta Kolob, según consta en el libro Esto de es muy Moisés. interesante, o sea es que un texto diferentes suyo. religiones Sí, han y que- acomodado más y o menos dicen el que mensaje. después de esta vida tendremos una vida en otros mundos y que su Dios, al igual que la mujer de su Dios, es decir, la concepción que ellos tienen, vive y tiene un cuerpo material de otro tipo de sustancia en otros mundos. David. Eso es como la teoría de los dogones, ¿no? Del pueblo dogón y la estrella Sirio y sus gnomos, sus visitantes de otros. Pero vamos, yo creo que, estando totalmente de acuerdo contigo, que en mayor o menor medida afectaría a todas las religiones, a todos los seres humanos. Sería tan gordo, que afectaría a la esencia de nuestras creencias, de nuestros miedos. Nos costaría aceptarlo Pero muchísimo. David, tú que eres Y yo creo las noticias todos los días. sería la noticia. Claro. O sea, Voy sería a la preguntar, noticia. ¿tú crees que hoy en día se podría ocultar una cosa así? Te lo Yo pregunto creo que como sí, persona que da yo creo que noticias. se puede Que sí. ocultar, yo creo que sí, que a pesar de este concepto que tenemos desde que existe Internet, de que bueno, todo es del dominio público, que todo, es más difícil tal vez ocultar, ¿no? Igual que es más difícil manipular. Pero yo creo que todavía existen mecanismos para ocultarlo oficialmente. Otra cosa es que esto se les vaya de las manos sin asegurar que esto es así, en ningún momento. Mira, yo creo que, os dije, ¿no? Yo desde chiquitito, me acuerdo uno de los primeros libros que más me impactó, el de von Däniken, ¿no? De ahí salen las teorías de los antiguos astronautas. 40 años después, lo comentaba antes con David, todos esos misterios de civilizaciones que han hecho cosas prodigiosas que hubieran imposibles de realizar sin una cierta tecnología, sin unos avances extraordinarios, seguimos sin darle una explicación lógica. Tal vez, si llegáramos a la conclusión de que han estado aquí, de que están aquí, de que existen esas civilizaciones tan sumamente avanzadas, posiblemente estaríamos aterrorizados por un lado, pero por otro lado diríamos, bueno, por fin hay muchas preguntas que no tenían respuesta y que a partir de ahora tal vez la tengan, ¿no? Pero ocultar cada vez es más difícil, ¿eh? También yo creo que sí, que todavía se puede ocultar, pero cada vez es más difícil. También te digo, creo que el ser humano no está preparado para recibir esa noticia. Curiosamente, hace no mucho tiempo, hace poco, Stephen Hawking, que bueno, es una eminencia intachable, Sí. no solamente cree en esta posibilidad, sino que lo afirma y además nos da un consejo, que él cree que la humanidad no está preparada y nos recomienda que en caso de poder hacerlo, no entablar contacto con otras civilizaciones por lo que pudiera pasar. Pero, por otra parte, hay evidencias de que tal vez somos nosotros los propios extraterrestres, ¿sabes? No es ninguna teoría absurda que una serie de microorganismos llegaron a nuestro planeta en un momento de formación, de ahí partió la evolución, por decirlo de alguna manera. Todo eso está muy bien, tal vez nosotros mismos somos extraterrestres, no hay que ir más allá, pero de existir civilizaciones muy avanzadas, extraterrestres, que ya han estado aquí. Vuelvo al tema de ¿Tú crees que es posible? Yo es que creo que no hay otra explicación. Que hace millones de años tal vez estuvieron aquí, tal vez nos vieron por perdidos, dijeron estos estúpidos no tienen arreglo, vamos a dejarlos aquí que se maten, que tengan su historia de sangre, Claro, ¿no? pero aquí el problema está en no que- estoy intentando rebatirte, sencillamente es otra forma de verlo. Pero creo se que tiende a meter a los extraterrestres en un mismo saco. Para mí, y esto es un poco siniestro lo que voy a decir, es que estamos ante unas entidades que se alimentan de las energías sutiles del ser humano. Y solamente hay que ver cómo está el mundo para ver el interés que existe para que los pueblos de la Tierra, los países, estén siempre enfrentados en guerras y en diferentes divisiones culturales y políticas, etc. Entonces, bueno, la historia de la humanidad está escrita en sangre y todo esto viene por la influencia de estos seres que primero imprimen en el ser humano unos dogmas, unas religiones para dividirnos, para crear odio, rencor, sangre, que es lo que les interesa. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de diferentes razas? También, o diferentes enfrentadas planos, ¿no? entre sí, algunas de ellas, y algunas que pretenden ayudarnos a evolucionar espiritualmente, hacer que el hombre despierte a nivel de conciencia mucho más elevada, y eso sería para mí lo que propiciaría ese contacto que tanto anhelamos, no todos, pero sí muchos de nosotros.
Y hay otras entidades que evidentemente se alimentan de estas energías. Me hablas, David, lo que antiguamente se decía ángeles y demonios, más o menos. Estás hablando de lo mismo, es ¿no? nuestra interpretación. La misma historia, Hay quien ¿no? mantiene la teoría de que es en parte lo que tú dices, ¿no? Pero digamos que nos llevan como un poco borregos, pero para convertirnos en una especie de esclavos, ¿no? Por supuesto, es que yo creo que somos así. esclavos. Lo digo porque es una teoría muy interesante, a mí me parece un tanto de ciencia ficción, pero interesante es interesante también saberlo. Lo parece. Sí. Si hay que seguir la lógica, y por eso Hawking tiene razón en lo que dice, la lógica de la biología es feroz. En biología, siempre el nivel superior se aprovecha del inferior y se alimenta. Sí. Es decir, el nivel angélico o divino debería necesariamente alimentarse de alguna manera. Pero Enrique, lo que estás contando, y ya vamos terminando por desgracia este debate apasionante, lo que estás contando es que ese contacto que muchos hemos soñado, ¿no? Como decía David, al mirar las estrellas. Yo llevo toda la vida soñando encontrarme con parece que con es un más ovni. complicado en el sentido de que eso, si nos lleva tantos millones de años... Es que no es lo mismo encontrarte con la Madre Teresa de Jesús, que es el amor o la entrega, que con Atila. O sea, el problema es con quién nos vamos a Esa encontrar. versión un poco siniestra de nuestro compañero David Parcerisa, que hablaba de que cuidado con estas civilizaciones, que en el fondo lo que han querido es succionar, ¿no?, la energía de este género humano, ¿os parece Lo han posible querido o no? siempre, eso se ha querido siempre en la historia, y no lo han creído precisamente los bobos. Lo ha creído la gente de mayor nivel, de más élite. Es decir, dentro del zoroastrismo, los dualistas lo han creído los esenios, lo han creído los gnósticos, que era el núcleo de resistencia que tenían otra concepción de Jesús, de que existían los arcontes, entre otras cosas, y que se nutrían, eran los que dominaban la tierra, eran unos seres, y no lo creían ellos, lo decía San Pablo. San Pablo dice, nuestro enemigo no son seres de carne ni de sangre, en la epístola a los tesalonicenses, sino son aquellos príncipes, dominaciones y potestades, tres tipos de ángeles de alto nivel, que tienen su fortaleza en los cielos y que son los dueños de este mundo. Eso lo ha dicho Charles Ford, como sabes, y otros. Totalmente, es que hasta la ciencia pues admite que existen varios tipos de ondas cerebrales, ¿no? Las alfa, las beta, las teta. Entonces, pues imagínate a nivel de campo áurico, de energías que podemos llegar a emitir en función de nuestros estados de ánimo, y todo esto pues agitando bien esos estados de ánimo, provocando reacciones en el ser humano de sufrimiento, de angustia. ¿Quién nos dice que no hay estos seres, como podemos comprobar a lo largo de la historia, que están absorbiendo toda esta energía? Entonces yo creo que el día del contacto con los buenos, con los seres positivos, no con los regresivos y hostiles que ya sabemos que están aquí, yo lo he dicho siempre, los malos ya están aquí, han estado siempre aquí, y se sirven de testaferros humanos colocados en posiciones de poder para seguir gobernando este planeta bajo sus directrices. Entonces, en este aspecto no depende de ellos, de los buenos, el día de este contacto, depende de nosotros, porque nosotros somos de alguna forma como sus hermanos cósmicos, sus hermanos pequeños, pero hermanos al fin y al cabo. Ellos lo que están esperando es que demos el siguiente paso en la evolución, el siguiente paso evolutivo, y despertar de una vez a las verdaderas esencias humanas, espirituales, de que estamos hechos por dentro. Doctora, ¿crees que habrá esa noticia, se puede ocultar o no una cuestión de contacto, esa noticia que también, bueno, yo estaría encantado, David, sé que abriría su informativo con eso, ¿no? Durante varios Aunque días. sea a nivel de qué nivel, de amebas, no sé, de bacterias, de lo que sea. Sencillamente el que encontráramos vida a nivel microscópico sería una noticia de apertura, sin duda. Durante muchos años, ¿no? Si os dais cuenta, y el público lo sabe, que si Marte, que si agua, que si más allá. Hablando ya de la cuestión de eso, que quizás sí se podría contar, eso yo creo que sí que sería un espaldarazo para la investigación espacial. ¿Eso estamos cerca, en tu opinión? Hombre, yo creo que siguiendo el método de la doctora Siger, pues creo que puede estar cerca, por lo menos mucho más cerca que el método de los del SETI, que intentan recibir emisiones con una longitud de onda determinada, con un... Que eso me parece eso que no sirve para nada, vamos, yo creo, lo del SETI. Yo lo siento porque hay mucha gente trabajando con ello, ayudándoles voluntarios, pero yo creo que ahí no van a rascar nada. Que esa radio no va a ser respondida en ningún momento, ¿no? Lo de esta doctora Sarah Siger, yo creo que tiene mucho más futuro si logran, claro, mejorar esos telescopios, que es lo que van a hacer. O sea, es analizar las atmósferas de planetas, digamos, prometedores que parece que pudieran albergar vida.
Pues yo pienso que sí, pues la vida en la Tierra apareció muy pronto, apareció menos de 1000 millones de años después de que se formó la Tierra. O sea, después de que más o menos se formó, empezó a enfriarse tal, en menos de 1000 millones ya había vida bacteriana, bacterias y arqueas. Pero tú planteabas en tu hipótesis que sí, es muy probable que formemos parte de una hipercivilización galáctica y que estén aquí al lado, pero no podamos detectarlo. Claro. Vamos a ver, unas civilizaciones avanzadas, lo normal es que, entre otras actividades, a lo mejor incluso con los estudiantes del colegio, fumigar vida en planetas prometedores, o sea, en planetas que no la tienen, pero que ven que, bueno, que son prometedores. O sea, expandir la vida sería, yo creo, una actividad muy normalita en una civilización avanzada que pudiera hacerlo. Invernaderos, ¿no? Por tanto, a saber si la vida en la Tierra llegó de forma de esta manera, ¿no? Yo estoy firmemente convencido de eso. Bueno, que la fumigaron o que... Tal vez les interesamos algún día, tal vez nos fumigaron aquí. Ya, bueno, pero pasa otra cosa, que es que como la escala de tiempos es tan grande, yo me imagino que por aquí no ha pasado una civilización avanzada. Exactamente, puede haber pasado montones. Y habrán empezado a pasar cuando ni siquiera se había formado el Sol. O sea, cuando estaba a lo mejor una nube de polvo y gas, que al final dio lugar al sistema solar. Yo por eso que dices, creo que el contacto no depende de nosotros. Nosotros somos como... tú imagínate, por mucho que nos empeñemos. Ponte en la orilla del océano y di, bueno, voy a llegar al otro lado nadando. Sabes que es imposible, vas a morir en el intento. Pero ahí, en ese océano hay montones de naves que están por ahí que sí se pueden acercar a tu orilla y entrar en contacto contigo. Tal vez eso sí, claro, ¿en qué parte de la inmensa dimensión del tiempo y el espacio ha sucedido eso? ¿Han estado aquí, no han estado aquí, han pasado, volverán a pasar? Desde luego, nosotros somos unos mequetrefes espaciales que, bueno, tenemos mucho interés. Hemos desplegado ese telescopio que realmente me parece más un microscopio, ¿no? Es como si estuviéramos mirando los exoplanetas a través de un pequeño microscopio y, bueno, a lo mejor descubrimos que la vida es posible, como tú dices, a nivel de invernadero en otros sitios, cómo ha llegado allí, tal vez cómo llegó aquí, no lo sé. Parece que hay muchas personas, y os pido de verdad, ya no hay casi tiempo, parece que hay muchas personas que admiten que puede haber vida, o sea, que se sienten necios al pensar que en estas inmensidades inabarcables es increíble que no haya nada más, pero muchas personas es como algo muy metido en nuestro cerebro, ¿no? Se resisten a creer que ese algo llegue hasta nosotros, ¿no? Sí, vida tiene que haber, pero llegar hasta nosotros, ¿qué les diríais en un titular a estas personas? Pues que la razón de por qué no contactan es porque nosotros nos creemos muy poca cosa, justamente. Cuando hay un montón de comunicados de contactados, muchos de ellos altamente fiables, porque han sido contrastadas muchos de los datos que han facilitado, que nos dicen, según algunos extraterrestres, como por ejemplo Alex Collier, que contacta con los andromedanos, muy interesante, lo recomiendo a todo el mundo, que vea sus vídeos. Sí, y él dice que los andromedanos dicen de nosotros que somos realeza, que somos seres que nos envidian por nuestra creatividad para pintar, para hacer música, para todo lo que es la imaginación humana. Tenemos una capacidad de visualización enorme y un gran poder en nuestra alma, en nuestro espíritu. Pero como no nos lo creemos, evidentemente, pues no tenemos la capacidad de cambiar las cosas. Si realmente el ser humano creyera en sí mismo, yo creo que no solo contactaríamos con estos seres y formaríamos parte integrante de esta especie de comunidad galáctica que yo sí creo existe, ahí fuera, y realmente ahí está la clave. La capacidad creadora del ser humano es lo que nos acercaría a estas entidades. Bueno, pues sea fiable o no fiable, hermoso es, desde luego, ahí lo dejamos. Doctora, brevemente, ¿podríamos estar cerca de ese instante y las sensaciones, por qué no tenemos esas pruebas, ¿no? Que muchas personas del contacto, ¿por qué no llegan hasta aquí de nuevo? Sí, hay que distinguir el contacto abierto de una civilización con otra del contacto individual con unos individuos, ¿no? Existe el fenómeno del contactismo, pero eso es una cosa que podría ocurrir sin destrozar a una civilización, o sea, el contacto de unos extraterrestres con unos individuos muy concretos. Pero el contacto abierto de una civilización muy superior con la otra civilización, eso es lo que nos destrozaría. Contacto abierto, civilización con civilización, no con unos individuos. O sea, yo no sé si ha ocurrido ese contacto, pero vamos... Que no es poca cosa, David. Yo creo que pruebas de contactos, en eso estoy de acuerdo con David, hay pruebas bastante fiables
cuando no rotundas, a lo largo de la historia y recientes incluso. O sea que ahí hay un misterio inexplicable, hay contactos, hay gente que ve, como si fuesen personas gente que muy dicen, fiable, sí que personas del ámbito militar, científicos, gente normal y corriente, pero que dice, sí, ¿por qué no se produce a nivel universal, a nivel global? Pues no lo sé, no sé si es cuestión de que no les interesa a ellos, no queremos desvelarlo nosotros, o tal vez sencillamente pasan de nosotros a nivel de especie, no lo sé, no lo sé. El caso es que esos contactos se producen a veces, seguimos sin saber si son extraterrestres o no, y veremos qué pasa en un futuro. Tienes que estar en estas mesas constantemente, David. Enrique, te dejo, maestro, el final. La pregunta que tú has hecho... Porque tú sabes, como director de Año Cero, es como, bueno, vale, las pruebas, somos una civilización que quiere todo rápido, inmediato, y si es posible, pues con un ticket quiero la prueba. Bueno, y nos preguntamos aquí hace muchos años, ¿qué pasa con esas pruebas? Que no hay más ciego que quien no quiere ver, que quien no quiere examinar todas las evidencias y razonar sobre esos mínimo 40.000 millones de planetas habitables con todas las civilizaciones que han podido parir a lo largo de miles de millones de años, que han podido dominar la galaxia, que han podido convertirse en sembradores y en jardineros del cosmos, en ingenieros cósmicos y examinar las evidencias de sus visitas a la Tierra, pero por otro lado la pregunta de ¿y por qué no contactan? Además de que es como contactar el ser humano, no ya con la ameba, sino con el virus. O sea, ¿qué le van a decir un virus? Pero además, ¿contacta con quién? ¿Con quién van a establecer contacto? ¿Con el presidente Obama, que es adorado por todo el planeta, como bien lo sabemos? ¿Por Putin, que está ahora en alza? ¿Con el Dalai Lama, que cae simpático pero no representa a mucha gente? ¿Con el Papa Francisco? ¿Con la señora de la limpieza? O contigo, que tienen más simpatías que todos los anteriores, porque a los anteriores hay gente que les odian. Es decir, ¿con quién van a contactar? Vamos a ver, ¿quién habla por la Tierra? ¿Es la Tierra una unidad o es un caos? Y una pregunta más, ¿es la Tierra un mundo libre o es una prisión que, como decía Charles Ford a principios del siglo XX, ya tiene dueño? Él decía, pienso que somos propiedad, que algo o alguien nos controla y nos maneja. Ese es el problema. Estamos en una cuarentena. ¿Cuándo se romperá la cuarentena? Creo que depende en parte de nosotros. ¿De qué depende? De que despertemos, de que nos demos cuenta de que estamos en una cárcel de papel virtual y de que somos esclavos porque queremos, que hay una posibilidad que es la que nos dijo Jesús. Ahí está la puerta. Yo soy la puerta. Y es la puerta a un mundo de luz, a un mundo de conciencia y de despertar. Pues dejamos estos mensajes, ha sido sumamente interesante, os lo agradezco a los cuatro de verdad. Simplemente nos hemos sentado un grupo de amigos, diferentes ámbitos, a reflexionar sobre una cuestión que parece evidente que está ahí y cada uno tomará sus notas de toda esta reunión. Yo sí que les invito a una cosa que ha dicho mi buen amigo David Cantero. Piensen lo que piensen, estén de acuerdo o no, hagan la prueba, miren el cielo, estén un rato, olvídense del resto, olvídense del móvil, olvídense del Twitter, olvídense de la tele incluso, me da igual que no vean Cuarto Milenio en ese trozo, pero miren las estrellas, una de estas noches ya claras, observen lo que devuelve esa imagen, siéntanlo, porque somos hijos también de eso, y comprueben lo que realmente somos. Nos creemos mucho, pero somos poco, pero quizá algún día tengamos respuesta. Hay que enamorarse del universo, y esta reunión también intenta crear ese nexo, esa sensación que no sabemos si se rompió en algún momento y si se volverá a unir en algún instante de la historia. Ojalá sí, aquí estaremos para contarlo, ¿verdad, David? Aquí estaremos. Aquí abriremos informativos y abriremos Cuarto Milenio. Ojalá sea así, ojalá sea así. Gracias a los cuatro, de verdad, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos rápidamente, saben que no hay un minuto que perder, y en Estados Unidos, precisamente, se ha hablado aquí de este lugar, ha habido un museo que tiene mucha polémica, un museo que está generando, evidentemente, en las redes todo tipo de controversias. Dicen que es impresionante. Vamos a visitarlo con Diego Marañón de forma virtual, ¿les parece? Conectamos con nuestro compañero Diego Marañón porque la polémica es enorme. La expectación también muy grande. Un museo sobre un acontecimiento que cambió nuestro tiempo, cambió la historia. Dentro de muchos milenios, si la raza humana continúa,
espero que sí, se hablará de ese instante, de ese punto de inflexión. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Pues sí, como estabas comentando hace unos días ya, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inauguraba el Museo del 11S, un proyecto que llega con más de 3 años de retraso respecto a la fecha prevista y además cargado de polémica. En unos instantes vamos a contar por qué. Habrá quien se pregunte por qué traemos, Iker, esto a Misterio 4.0. Bueno, la respuesta la tiene el New York Times, que ha realizado un especial en su web titulado Una nueva historia contada a nivel cero y que nos va a permitir conocer las luces y las sombras que las hay de este lugar. Si quieres, Iker, entramos al museo y te voy contando. Directamente, o sea, podemos entrar casi virtualmente. Un museo que muchos tildan de emocionante, fascinante, pero también sobrecogedor, ¿no? Sí, así es. Ya lo estás viendo en pantalla. Hay una serie de galerías fotográficas en esta web y vídeos con los que vamos a poder realizar una breve visita a este museo que ha tardado en construirse más de una década. Las imágenes, Iker, no es un tópico, ya lo estás viendo, son verdaderamente espectaculares y plantean la visita como una especie de peregrinaje al corazón de lo ocurrido aquel día, ¿no? De todos los acontecimientos. Vemos la entrada al museo, que está excavada en el lecho de la roca, a 21 metros bajo tierra, y a partir de ahí este especial nos ofrece un descenso virtual por los distintos niveles en los que se ha planteado este recorrido. Son 10.000 metros cuadrados, Iker, de museo, y en su interior se exponen objetos de todo tipo relacionados con la catástrofe. Te doy ejemplos. Hay carteles de búsqueda de desaparecidos, hay tarjetas de crédito quemadas, hay fragmentos retorcidos de hierro, un motor de uno de los ascensores o, ya lo estás viendo también ahí, parte de una de las gigantescas antenas que coronaban las torres. Pero también hay cosas como los mensajes de audio que dejaron los fallecidos, gafas rotas, una nota pidiendo ayuda con una marca de sangre o lo que ha causado la gran controversia, Iker, miles de restos de personas no identificadas o que nadie ha reclamado todavía y que los responsables del museo han decidido conservar en un almacén que, eso sí, no está a la vista del público. A pesar de eso, como te imaginarás, algunos familiares se han quejado porque estos restos de las víctimas están, por así decirlo, considerados como objetos de reclamo, ¿no?, en Estados Unidos. Y es que en la zona cero se llegaron a recuperar casi 22.000 fragmentos humanos y de ellos casi un tercio, Iker, todavía no han sido cotejados. Eso al menos es lo que se extrae de los últimos datos de la oficina que del hay como Congreso. 7.000 restos humanos que están sin nombre, que no saben a quién pertenecen todavía después de 13 años transcurridos, Sí. ¿no?, desde la tragedia. Es increíble, se ha hablado mucho de los sin nombre de la zona cero, pero es que ahí están, en ese museo están. La polémica es enorme en torno a este museo y desde luego se ha llegado incluso a organizar una vigilia de protesta por parte de los familiares para que retiren todos esos restos humanos y se pongan pues, en una tumba fuera de un lugar como este, que no solo tiene un componente conmemorativo, sino también, como estamos viendo, pues turístico y comercial. Sin embargo, claro, también polémicas pues por el dinero de la entrada, todo esto que se está comentando, pero por otro lado, yendo un poco más allá, lo estamos viendo ahora, y eso que no debe ser lo mismo lo virtual que lo real en este caso, ¿no?, porque aquello tiene que impresionar, pero es verdad, el poder evocador de una simple tarjeta de crédito quemada, unas gafas rotas, le devuelven a uno en esta vorágine lo que tuvo que ser aquello, que muchos parece que también quieren sepultar y que se olvida, no fue una tragedia, no. Uno ve la bota de un niño, unas gafas rotas y una tarjeta de crédito fundida por el calor, y uno se da cuenta de lo que tuvo que pasar aquella pobre gente, ¿no? También es la fuerza, por eso era en este museo, me imagino, ¿no?, para que eso se mantenga un poco como llama eterna, ¿no? Sí, y además llama mucho la atención cómo se han conjugado esos restos de la tragedia con un componente tecnológico aparentemente muy cuidado, lo estamos viendo en las imágenes, que sin duda pues contribuye a aumentar esas sensaciones. El New York Times, que es el responsable de este recorrido virtual, describió la visita, lo decías al principio, como un puñetazo en el estómago, como una experiencia sobrecogedora y visceral. Y hay una cosa, Iker, que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención, es casi un símbolo, y es que en medio de la oscuridad del museo, en una de las salas, aparece la última columna, así la han llamado ellos. Es un pilar de más de 10 metros de altura que fue prácticamente lo único que quedó en pie y además el último elemento que se retiró de la zona cero en 2002. En esta web podemos ver esa columna y comprobar cómo los bomberos y cómo los policías, el personal de rescate pintaron sobre ella sus nombres y sus mensajes de consuelo. Es muy recomendable esta web y lo mejor es que nuestros espectadores echen un vistazo si quieren para tener una idea propia de todo esto que estamos hablando. Un lugar impresionante, va a ser un museo de los que realmente sean recordados y me imagino que con un enorme impacto sociológico. Y también el hecho, Diego, de que, bueno, ahí están los recuerdos, ahí están vivos. Imagino que no habrá espacio para el ámbito de la conspiración, ¿no? No habrá ninguna cosa en esta visita virtual que nos recuerde a todos aquellos que dudan del 11S. Me imagino que eso ni aparece, ¿no?
No, la polémica se circunscribe prácticamente a lo que hemos estado contando, y también algunos familiares que se han quejado de que quizás se les da un excesivo protagonismo a la parte de los terroristas de Al-Qaeda y que tampoco comparten esa visión, ¿no?, de este museo. Pero las conspiraciones parecen haberse quedado un poco atrás en este museo, y sí que la polémica surge en ese sentido por parte de estos restos humanos que nadie sabe exactamente muy bien por qué se han situado ahí, o sí. Gracias, Diego, como siempre, compañero. En fin, ahí está el museo, polémico. ¿Será posible esto en nuestro país? ¿Es inconcebible? ¿Esto es hiriente? ¿Esto en el fondo es un faro para que nadie olvide? Bueno, pues piénsenlo. Desde luego los americanos lo tienen clarísimo, ¿no? Y no esconden casi nada, por lo menos a nivel de museos, y cuentan su propia historia para que quede ahí, como una huella indeleble. Vamos con otro tipo de huella, la del maligno, y la de quienes luchaban contra él. Porque hoy sigue habiendo exorcistas, ustedes lo saben, vamos a contarlo, pero ya es como algo distinto. Si yo digo el exorcista, ustedes de inmediato, estoy seguro, una gran mayoría están reflejando ya en sus neuronas, están proyectando una imagen que se ha quedado con todos nosotros y que estará ahí para siempre. Es la de el cartel promocional de William Friedkin, el exorcista, 1974, ese hombre, el maletín hierático, sale un chorro de luz, una tiniebla de una mansión norteamericana, y se va a producir, lo sabemos ya, la batalla entre el bien y el mal, entre la luz y las sombras. Los exorcistas españoles rurales no hacían películas, evidentemente, ni lo soñaban. Su mundo era más secreto y se reducía, se compilaba en viejos libracos, en diarios. Les diré, como bibliófilo que soy, que la ars diabólica, es decir, los libros de exorcismos, los libros de exorcistas, los libros sobre cuestiones que tienen que ver con el Satanás, Lucifer, son muy perseguidos, es algo que me parece curioso, ¿no? Son muy valorados, son auténticas piezas, ¿no?, de oro para los cazatesoros literarios. Pues bien, hemos accedido a una de estas piezas y nos hemos quedado maravillados. Un exorcista rural, auténtico investigador, dejado por escrito, dibujaba hasta los signos que aparecían como dermografía en la piel de algunos pacientes. Pacientes que eran niños, niñas. ¿Qué pudo vivir aquel personaje? Me lo imagino noche y día, trasladando toda aquella vivencia increíble, hoy en día increíble, a los viejos legajos. Vamos a abrir esas páginas. Se van a sorprender, como siempre digo, pero es que es verdad. El diario de un exorcista nos aguarda. En el siglo XVII, el fraile franciscano Miguel Yela convirtió la ermita del Madroñal de Auñón en un bastión en la lucha contra el demonio. Sus armas contra el mal eran su fe, un pedazo del Lignum Crucis y la fuerza milagrosa de la Virgen. Esta Virgen ha sido siempre muy milagrosa, y yo sí que creo en lo que escribe el padre Yela, en lo que ha dejado. Sí, yo sé de un milagro que hubo aquí, siendo mi padre muy pequeño. Mi padre nació en el 1918 y por los años 20 una señora, se llamaba Consolación, pues la subieron del pueblo aquí un día de la fiesta grande, la subieron en parihuelas y ella pidió dar un beso a la Virgen en la cara, porque la besamos siempre en un relicario que lleva. Y mi padre recuerda, era pequeñito, que salía la gente llorando por el patio porque la niña salió andando y no andaba. El párroco de Auñón, Óscar Merino, nos muestra el diario en el que el padre Yela recogió cada uno de los prodigios y en los que describe detalladamente decenas de exorcismos. Es una oración que hace la Iglesia para liberar a una persona, pues, de una influencia maligna, que no es algo natural, sino del orden de lo sobrenatural. Los hechos que él relata están muy documentados. De hecho, en su manuscrito no solamente aparecen, pues, los relatos que él realiza sobre lo que sucedió, sino que vemos también algunas actas de notario con testigos y con las firmas de los testigos que presenciaron estos hechos. Puesta ya la enferma al pie del altar de Nuestra Señora, pregunté al demonio que por qué causa había entrado en aquella criatura, y respondió que por una grande melancolía. Y no tienes que cansarte, porque no me tengo de salir de esta criatura hasta que arranque el alma de las carnes y me la lleve a los infiernos. Preguntéle que cómo se llamaba y dijo: yo soy Lucifer. Fueron 39 los
exorcismos que recoge, algunos de ellos depuestos precisamente ante notario, es decir, que son hechos reales porque él, como sacerdote, recoge en el propio libro que no puede mentir, es decir, que corresponden a la verdad. Y esos 39 exorcismos pues son de lo más variado. En esta ocasión me trajeron a otra mujer de los Yélamos, la cual tenía los demonios arrimados, los cuales la atormentaban tanto que no la dejaban sosegar un instante. Un día la cogieron y la llevaron al monte, e hicieron un hoyo en la tierra y la enterraron hasta la garganta. Y de esta manera estuvo 3 días con sus noches, y a las grandes voces que daba, acudió gente y la sacaron del hoyo a donde estaba enterrada. Mandéles salir en virtud de Jesucristo y de Nuestra Señora del Madroñal. Así fue que al instante salió el demonio de aquella criatura, expeliendo y arrojando por la boca de ella carbón mayor que el pasado, arrojando la sobre dicha muchacha en aquel suelo, con un desmayo mayor que los pasados. Y a poco rato volvió en sí, levantándose buena y sana. Cuenta el padre Yela que el caso de esta niña llegó a desconcertarle. Aunque lograba expulsar al demonio, al poco volvía a poseerla. Era tanto su poder que la obligó a firmar con él pacto sobrenatural. Una niña a la que en repetidas ocasiones fue sometida a exorcismo porque continuamente los demonios entraban y salían de su cuerpo. Quizás lo más interesante de este aspecto es que a esta niña, además, el demonio no se limitaba única y exclusivamente con poseerla, sino que además le pidió que firmara un contrato para cederle el alma. El demonio se aparecía en la forma de Cristo además crucificado con sus llagas, y le pedía que firmara una cédula en la cual se comprometía a entregarle el alma y de esa manera inmediatamente pasaría al reino de los cielos. Eso sí, a condición de que también esta niña debía suicidarse. El sello que utilizó el diablo para firmar o para marcar a esta niña y poseer su alma se conserva en el margen del documento del padre Yela. En esta aparición la trajo y le dijo: «Toma, niña, esta cédula en que me prometes el alma. ¿Te ratificas en ello y me la ofreces?». Ella respondió que sí, y en dando el consentimiento la cogió y la puso un dedo el demonio sobre el pecho, y causando en ella gran dolor y tormento, la selló con su sello infernal. Sí, cuando se cumplía el exorcismo había unas manifestaciones, por así decir, y que consistían generalmente pues, en 2 golpes que se daban en la ventana de la habitación donde se hacía el exorcismo. Sonaban las campanas sin que nadie las tocara, y también se oscilaban las lámparas de plata votivas de un lado a otro de la habitación. La oración del padre Yela elevada a la Virgen de Auñón siempre terminaba por derrotar al diablo, aunque a veces a costa de su propia salud. Su manuscrito es un documento único para comprender la eterna lucha entre el bien y el mal. Esta es parte de la historia del exorcista Fray Miguel de Yela. ¿Qué documento? ¿Qué libro? Lo decíamos antes, Carmen, tú tienes ya algunos libros modernos de exorcistas que han seguido esa larguísima tradición de contar sus lances con lo oscuro, pero qué maravilla ese libro, todavía, ¿no? En muchas parroquias, en muchas iglesias,
tenemos estas joyas, yo lo decía en la introducción, del Ars Diabolica o del libro de exorcismos, que son seguidísimas, se convierten en auténticas joyas. Sí, sobre todo porque es muy difícil encontrar este tipo de libros en los que los antiguos exorcistas contaban sus cosas. Muchos de ellos además eran escondidos, incluso en la propia iglesia se han hallado algunos ejemplares, no en esta pero en otras, algunos ejemplares que habían sido ocultados detrás de paredes, detrás de ladrillos, para no ser encontrados nunca, por lo que allí se relataba, porque son escenas muy potentes y que a la gente que no estaba acostumbrada a leer ese tipo de cosas e incluso a verlas, pues daba mucho miedo, porque el demonio era tenido como un ser que actuaba en contra del hombre, no solo del hombre, de las cosechas y de todo lo que había alrededor de ellos. Hombre, dejamos este fragmento del programa para el final, ustedes me entenderán, porque habrá muchas personas que sientan que nos ha ocurrido, que lo tenemos demostrado. Seguimos hablando del tema, pero cuando se habla de estas cuestiones que tienen que ver con lo demoníaco, no me extraña, se genera también un cierto impacto que debe ser como muy arcaico en todos ustedes en la audiencia, ¿no? Hay que imaginar la vida de este hombre. Un hombre que se obsesionó, como es normal, no puede verse esto de otra forma, con su profesión, exorcista. Hemos accedido a esta historia, yo lo anunciaba antes, gracias a nuestro buen amigo Juanjo Sánchez Oro, que como suele ocurrir, y yo creo que también es siempre motivar la investigación, uno va en busca de otras cosas y ¡pum!, se cruza con historias alucinantes que superan la búsqueda inicial. Juanjo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, tienes ahí el signo, que aparece también aquí. Eso es. Que a mí es lo que se me ha quedado un poco grabado de esta historia, de una niña de 13 años. Sí, este es un signo muy particular porque habitualmente estamos acostumbrados a ver este tipo de exorcismos en tratados que tienen otra finalidad, tratados que tratan de hacer predicación, por ejemplo, ¿no? de infundir determinados valores morales, pero aquí lo que nos encontramos es el relato de un exorcista que va narrando con su puño y letra cada una de estas experiencias, ¿no? Y este exorcista es casi como una especie de caballero andante de lo sobrenatural, porque se tiene que preparar psicológicamente, religiosamente, para enfrentarse ocasionalmente con el demonio. Lo curioso de este símbolo es que, como tú señalas, le pasa a una niña que vive un estado muy particular, un estado psicológico muy particular. Ella es una niña que es huérfana de padre y de madre y pasa a residir, a estar al cuidado de su tía. Su tía lo que hace es que la trata bastante mal, la encierra en un desván durante varias noches, sin comer ni beber, y en ese momento es cuando se le aparece el diablo. Claro, desde la óptica del padre Yela es que la niña está indefensa, ¿no?, ante lo religioso, y es una oportunidad para el diablo, dado que la niña lo que ha hecho ha sido realmente bajar sus escudos religiosos. Bueno, esto va más lejos y la niña llega a pactar con el diablo, como se dice popularmente. Y el sello que utiliza, la firma que utiliza el demonio para atraer a sus huestes a esta niña, ¿no?, para confirmar que se ha cedido el alma, es este símbolo que lo coloca directamente con su huella el diablo, en esta ocasión disfrazado de galán, de una persona, de un joven bien parecido, lo coloca con su dedo pulgar en el pecho de la niña. Bajo mi punto de vista, este símbolo, que realmente pues bueno, simula, y el propio padre Yela lo dice así, lo que simula es claramente un tridente, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los símbolos característicos. El bautismo diabólico. Sí, porque además sabemos que el bautismo realmente tiene un exorcismo previo. El bautismo se compone de una parte que es el sacramento y otra parte que es la parte sacramental. La parte sacramental es cuando al niño se le unge con un aceite para protegerle, precisamente contra las huestes diabólicas, ¿no? Y lo que hace es que esa manera de ungir con aceite sagrado al niño se hace también en el pecho. O sea que lo que hace el demonio es, en cierta medida, reproducir también la liturgia cristiana. Como ocurre en muchos ámbitos de lo satánico luciferino, ¿no?, que se hace como un negativo de la operación habitual. Bueno, por algunos tratados de brujería salían que lo primero que hacían los inquisidores era buscar esas señales del diablo. A veces era en lunares y otras veces era en supuestas marcas que dejaba el maligno al hacer un pacto con la persona que llevaba esa marca. Vamos a hacer un poco ese repaso bibliográfico, como decía, rápido, salpimentando un poco la historia también del padre Yela y su cronista, que es Juanjo Sánchez Oro. Pero vean qué libros, vean qué maravilla. Somos, lo saben ustedes, no creo que haya muchos programas donde hay libros por aquí, pero somos amantes de los libros. Vean qué portadas. Corrado Balducci, hace ya unas cuantas décadas, se atrevía a decir: yo exorcista. Y esto es lo que he vivido. Esto es la misma corriente del padre Yela llevada ya al mundo de lo editorial. Y hablaba de los endemoniados hoy, así se titulaba el libro, por los endemoniados que a él acudían, porque era exorcista, demonólogo, era también ufólogo,
creía firmemente en el contacto con los seres del más allá. Pero en este libro lo que hace es un recorrido desde la historia un poco de cómo comienzan los exorcistas. Incluso empieza en un santuario, en San Vinicio, en Italia, donde este santo, pues allí era uno de los lugares donde él se dedicaba al sacar al demonio, en el siglo IV. Esta tradición se lleva hasta hoy en día. La gente que parece que está poseída va a este... Sigue activo ese lugar. Sigue activo, y además sigue activo de una manera muy curiosa, porque en este sitio lo que hacen es poner una cadena de hierro por encima del supuesto endemoniado, porque tal y como hacía San Vinicio, así encadenaba al maligno, el maligno se quedaba allí y el poseso ya salía liberado. Esa cadena sigue estando allí y los que presuntamente están poseídos pues siguen yendo al lugar para que les realicen el ritual. Lo que cuenta también Corrado Balducci es que esto no se puede dejar de lado de la medicina. La medicina tiene que estar presente, y también habla de los fenómenos puramente psiquiátricos, y que hay que valorar qué personas acuden al sacerdote con serios problemas psiquiátricos y aquellos que verdaderamente están poseídos. Luego también hace un repaso por los principales exorcismos que se han llevado a lo largo de la historia, como los hermanos de Ilfur, esos hermanos que estaban endemoniados y que incluso echaban por la boca clavos, ranas y todo tipo de bicharracos cuando estaban siendo exorcizados. Pero claro, Corrado Balducci es un pionero en la industria editorial, vamos a decirlo así. Se habló de él como exorcista del Vaticano, y yo os voy a contar, viendo la portada, que ilustración, ¿no? No hace falta más. La anécdota increíble, que quizá alguno recuerde: Paloma Gómez Borrero acude a Corrado Balducci, le va a hacer una entrevista, están hablando de la presencia del demonio, que a veces se convierte en diferentes animales oscuros, y en ese momento un cuervo entra en el despacho y parece que deja todo, chocándose con todas las paredes, mientras ellos espantados contemplan la escena, dejando todo de sangre. El cuervo se chocaba con su cabeza hasta mutilarse prácticamente, dejando todo de sangre en aquel lugar. Paloma lo recuerda como la experiencia más terrorífica, y Corrado Balducci también dijo: estaré hablando demasiado, quizá, ¿no?, en mis libros. Qué historia más increíble, pero hay más, ahora lo vamos contando. Porque, por cierto, en esa pelea, Juanjo, había también, como ocurría en los míticos mediums, un desgaste tremendo. Y lo vemos en la película El Exorcista. El exorcista acaba derrengado, cuando no atacado o muerto en algunos casos, pero los sufrimientos del padre Yela eran increíbles. Sí, el padre Yela se dedica, además de predicar por distintos pueblos, sobre todo de la región de lo que sería el obispado de Toledo entonces, se dedica también sobre todo a hacer estos exorcismos a todos los niveles, es decir, tanto a vecinos de distintas localidades como también a gente de la nobleza, o sea, dentro de lo que son estos 39 milagros, como él los llama, o casos raros, que también los denomina así, dentro de su diario. Él también incluye al propio monarca, incluye también a determinadas personalidades, condes y condesas y duques, y precisamente en uno de estos casos, con la condesa de Medina de Río Seco, él, para parecer, era un exorcismo muy difícil, muy complicado, y él llega a sufrir en sus propias carnes, digamos, no solamente se tiene que enfrentar, digamos, a los demonios de los demás, sino a sus propios demonios, y le pasa factura hasta el punto de que se queda bastante paralítico de un brazo, de las piernas. Él incluso dice que en algunos momentos se queda con los ojos en blanco, y así permanece durante varios meses, hasta el punto ¿Varios meses, has dicho? Varios meses, hasta que finalmente él puede hablar, pero tiene una movilidad muy reducida. Le tienen que llevar entre dos religiosos, dos compañeros que viven con él en el convento, le tienen que llevar pues en volandas, ¿no?, en una silla, hasta que finalmente él pide ir a el centro de su gran devoción, que es la ermita de Nuestra Señora del Madroñal. Y es allí donde finalmente, poco a poco, en 2 o 3 días, consigue recuperarse. Él naturalmente achaca esa recuperación a lo que es la Virgen, ¿no?, a la influencia de la Virgen, y de hecho dona como esvoto sus muletas en el altar, que bueno, durante mucho tiempo permanecieron colgadas dentro de lo que era la capilla de la Virgen. Bueno, en esta historia que ha contado Juan José Sánchez Oro están todos los elementos de la España mágica ancestral, ¿no? Los esvotos, el agradecimiento, el exorcista herido psíquicamente, casi, ¿no? Estamos viendo al padre Merrin y el atormentado padre Carras de la película, cómo también sufrían, ¿no? Es decir, los que han escrito de esto, en el fondo, están con unos códigos atemporales que se repiten. Y en el fondo son atacados todos, en todos los libros. En todos los libros son atacados en alguna ocasión. Son atacados en alguna ocasión. Cuéntame el siguiente, por el favor. maligno. Bueno, un clásico, Memorias de un exorcista, mi lucha contra Satanás, del padre Gabriel Amort, que estuvo aquí en el programa, El último exorcista.
Y en los dos cuenta más o menos su historia, cómo empezó en esto casi pues por casualidad. Además, el padre Amor, ya sabes que es una persona que, aunque ya es muy mayor, tiene muchísima energía. Que es otra cosa propia de los exorcistas, por cierto. Sí. Parece que todos tienen un empuje, ¿no? Creen firmemente en su Tienen que misión. tenerlo. El caso es que él es nombrado exorcista en 1986 porque el anterior exorcista de la diócesis de Roma pues estaba ya muy mayor y necesitaba un ayudante. Él había estado en algún exorcismo viéndolo, pero la verdad es que nunca se había planteado el ser exorcista y encima de Roma. Da un pequeño varapalo a la Iglesia porque en el último exorcista él se plantea, dice, no es que sea el último, pero en cierta forma soy el único que sigue creyendo verdaderamente en la lucha del bien porque nos lo y dijo del aquí, mal. nos lo dijo aquí en este programa en vivo, ¿no? Padre Amort. Sí. Estaba como muy harto de que los propios colegas no creyesen en el demonio. Y eso para él era la destrucción y realmente el triunfo del demonio, ¿no? Pues gran parte de su libro lo inicia diciendo que él sí que tenía verdadera fe y que cuando luchaba y sigue luchando, de 5 a 6 exorcismos diarios realiza ahora, y él dice que en sus buenos tiempos hasta 12. Con lo cual le llegan endemoniados de todas partes de Italia, porque claro, sus colegas saben que tiene esa fuerza para luchar contra el demonio y que ante él el demonio no tiene mucho que ganar. Y todos, es una mínima selección de la biblioteca de Carmen, por cierto, que tiene muchos ejemplares de este tipo, todos han tenido en alguna ocasión la certeza de que se estaban enfrentando no a enfermos mentales, sino su creencia de que era el maligno el que estaba ahí. Sí, hablando mira, idiomas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, él narra el primer exorcismo que de verdad ve con Sines Salomoni, dice que se acuerda perfectamente, una chica de Brescia que llevaba varios años siendo exorcizada, hasta tal punto que ya no podían hacer nada con ella y el sacerdote que estaba llevando a cabo los exorcismos decide llevarla ante el Padre Pío. El sacerdote con fama de santo, porque dijo, este santo tiene que sacar los demonios del cuerpo de esta chica. Cuando están llegando al monasterio donde vivía el Padre Pío, en Pietrelcina, dice que el coche se estropea en numerosas ocasiones y que la chica empieza a entrar en esa especie de trance con los ojos en blanco. Es el demonio el que habla por ella, que no va a dejar llegar a la chica, a la endemoniada, hasta el Padre Pío. Imagínate la escena, tuvieron que parar varias veces a lo largo del camino. El Padre Pío reza las oraciones, porque no era exorcista, reza las oraciones, intenta calmarla, pero de vuelta el sacerdote se da cuenta de que ese diablo no ha salido de ella, porque se ríe del Padre Pío. Tiene una carcajada, cuenta descomunal, demoníaca, y dice, el santo no ha podido conmigo. Lo cierto es que en el siguiente exorcismo, ese diablo ya da una fecha, y al parecer el Padre Pío tuvo algo que ver. En la fecha indicada, el demonio sale del cuerpo de esa chica. Pero además Amort cuenta la primera y única vez que fue su primer exorcismo en la que ve a un hombre levitar. Un campesino de 25 años endemoniado, que además llevaba junto a él un traductor, porque cuando entraba en trance demoníaco hablaba solamente en inglés. Durante 2 años estuvo haciendo exorcismos a este joven hasta que un día esos demonios, porque eran varios que le poseían, dejaron su cuerpo. El chico, por supuesto, no sabía ni había aprendido nunca a hablar inglés, era un campesino además casi analfabeto, con lo cual el Padre Amor, después de esa experiencia tan impactante en la que ve levitar a este muchacho por encima de los bancos, se convence radicalmente que está luchando contra el demonio. Problemas mentales, exageraciones, creencias muy profundas, lo que ustedes quieran, pero desde luego un fenómeno social y antropológico, si me permiten, de primer nivel. Los exorcistas nos han legado su trabajo y lo han dejado ahí desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos libros de exorcistas como el del Padre Yela se habrán perdido en nuestro propio país? ¿Y cuántos no habrán aparecido aún? ¿Cuántos no habrán aparecido? Por ejemplo, el Padre Yela se convirtió en un sociólogo de su tiempo. Juanjo intentó hacer un estudio de a qué tipo de personas le afectaba esto de la posesión demoníaca, siempre en su creencia. Y claro, nos llevamos a una sorpresa, porque no solo son precisamente analfabetos. Tú has contado que personas del más alto calado social estaban también afectados de este tipo de males. Sí, los demonios, claro, en el siglo XVI, sobre todo en la etapa de la Edad Moderna, están extendidos por toda Europa, realmente, ¿no? La crisis que se produce a partir de la división de la Iglesia Católica con la aparición del luteranismo, lo que hace es que difunde mucho la idea de que hay una gran herejía, de que el mundo está dominado por el demonio. Y también hay que tener en cuenta que, en cierta medida, la presencia, ¿no?, multitudinaria de demonios por todas partes es una manifestación también de la omnipotencia de Dios.
y también le da la oportunidad a la Iglesia de estar mucho más presente, de hacer mucha más pastoral. Entonces, no digo con eso que los exorcistas estén haciendo uso del demonio, pero en cierta medida que esto también les apoya, ¿no? Y hace que sea una especie como de efecto colateral interesante. En el caso que tú estás comentando, lo que se nota también es que, por ejemplo, en los 40 milagros que narra el padre Yela, tenemos que el 74% afectan a las mujeres. Qué curioso. Las mujeres ya sabemos que tienen el estigma, ¿no?, desde la mítica Eva, de que han sido, bueno, pues que también un poco las canalizadores del pecado en el mundo. Y ciertamente aquí se manifiesta claramente, ¿no? Pero también hay una serie de cuestiones, por eso yo digo que es muy difícil ahora desde la óptica del siglo XXI no leer este texto, ¿no? Por ejemplo, señalaba antes Carmen muy bien la diferencia o la especial atención que tenemos que tener en separar lo psiquiátrico, lo psicológico de lo que sí que sería algo paranormal, ¿no? Eso que es el elemento padre Yela fundamental. también, ¿no? Era una de sus obsesiones. Sí, claro, lo que ocurre es que en el propio catecismo se dice actualmente, ¿no?, que hay que separar lo que son trastornos psicológicos de algo que sí que es sobrenatural. En el siglo XVII otros tratados de exorcismo también hablan de eso, de que hay que tener mucho cuidado. Pero, por ejemplo, el padre Yela trata a mucha gente que tiene o padece melancolía, que sería la depresión que entendemos hoy en día. Y le llaman melancolía. Lo llaman melancolía. Entonces, claro, oye, y son casos muy interesantes porque nos encontramos personas, mujeres que a lo mejor acaban de casar, como comentábamos con el caso de la niña, ¿no?, que sufre un aislamiento, sufre malos tratos, es decir, personas que de alguna manera cambian su condición social y en el momento en el que cambia su condición social, cambia su condición mental. También me da la sensación de que en algunos casos, por ejemplo en el de la niña que estamos comentando, el demonio es una manera de llamar la atención al entorno y de decirle a la tía indirectamente que ya no la maltrate más. Porque a partir de que interviene su consejero espiritual, que es el padre Yela, los maltratos cesan. Y ella además llega a tener incluso tendencias suicidas. Entonces, claro, a veces yo creo que es una especie, como digo, el demonio una válvula de escape, ¿no? Al margen de que podamos creer o no que existe el demonio, que existe el mal de alguna manera sobrenatural. Pero yo no separaría nunca esta cuestión psicológica, ¿no? Aparte que vemos a una chica, 13 años, en aquella época que no exista, en un desván, en la oscuridad. Lo que hoy sería para muchos popes lo mejor hay que hacer con los niños, ¿no? Meterlos en un sitio oscuro y que lloren y todo eso que se cuenta. Pues claro, también hay pesadillas y miedos nocturnos y los niños se ven indefensos ahí en esa mitad de la noche, ¿no? Es lógico pensar que en tiempos más remotos ni la oscuridad, ni la soledad, ni el aislamiento era lo mismo, ¿no? Era meterse en un mundo donde en la tiniebla estaban esos seres en los que se creía. El exorcista a veces era la última llave, ¿no? Y terminamos con un par de ejemplos como muy gráficos, así en un flash, Carmen, pero que me parecen maravillosos, ¿no? Porque exorcismos y exorcistas los hay, y de muchos tipos. Mira qué portada, y Emanuel como Milingo una especie de onda es un caso ahí. bastante especial contra Satanás. Especial porque él es muy especial, excomulgado por el Vaticano, precisamente por lo que cuenta en este libro, entre otras cosas, porque él es africano, es de Zambia, y entonces, aparte de unir el ritual del exorcismo tal y como se realiza, tal y como dice la Iglesia Católica, que hay que seguirlo con el ritual que se tiene que hacer... Él lo hacía un poco a su manera. Exactamente. Sus raíces también tiraban mucho. Entonces, los rituales africanos, que tenían casi más que ver con la magia y el vudú, pues también los introducía en los exorcismos. Cierto es que él se creía un sanador. Él decía que imponiendo su mano sanaba a la gente. Las personas que se creían endemoniadas y que después de bailar en esos extraños rituales que organizaba también en las iglesias a las que iba estando todavía en África, antes de que se lo llevaran a Roma porque le quitaron de en medio para que no siguiera haciendo estas cosas, pues lo cierto es que tenía mucho de magia. Y él lo cuenta aquí. Él dice que no puede separar su tradición, que los espíritus de sus ancestros le ayudaban en esos exorcismos y que hay que contar con ellos. Es decir, él nombraba a espíritus que creía guardianes, que le protegían, para intentar sacar los demonios del cuerpo de las personas que llegaban a verle. Con lo cual es un sacerdote exorcista un tanto especial porque... Exótico. Sí, bastante exótico, que no sé hasta qué punto pues sus prácticas le llevaron a que se lo llevaran a Roma y le hicieran desaparecer de África para que no siguiera haciendo estos rituales. Es muy curioso porque aquí en Cuarto Milenio, a lo largo de estas temporadas, hemos tenido al padre Suñer, al padre Portela. Han pasado tantos exorcistas que también es curioso, ¿no? Pues habrán pasado 8 o 9. Y uno de ellos es Fortea, que según me cuentan además,
en lo que es algunas regiones de Latinoamérica, se ha convertido en un ídolo de masas. Sí. Lanza arengas, las personas están convencidas, bueno, pues ahí está. Sí, da Él unas también conferencias se ha repetido varias veces el titular, ¿eh? Sí, Memorias de un exorcista. Es un tanto curioso este libro, porque él cuenta desde que nace y cómo nace incluso, que nace de nalgas. Son sus memorias. Memorias, hasta la última parte, que es cuando empieza ya a contar cómo en Alcalá de Henares, donde es destinado, y antes en la iglesia de Zulema, pues empieza a realizar exorcismos casi por casualidad. Él es verdad que hizo la tesina sobre el demonio, sobre el diablo, pero luego empezó a llegarle gente que creía estar endemoniada y él empezó, pues poco a poco, a hacer el ritual. Cuenta el famoso exorcismo de Marta, al que tú y yo pudimos acudir, y cómo ese ha sido como el exorcismo de su vida, cuando de verdad ha sentido que se ha enfrentado al diablo y que éste ha jugado con él, que éste incluso por las noches le visitaba en el cuarto, apagaba las luces, jugaba en cierta forma, y al principio, aunque le impresionaban estas cosas, ha sabido llevarlas a cabo, los rituales, sin que lleguen a afectar a su propia vida. Todos los exorcistas, da igual el padre Yela, acabaron los últimos libros del padre Fortea, todos han creído que cuando se metían en este mundo, al sumergirse en esta historia, empezaban a ocurrir cosas alrededor, fenómenos extraños. Yo no sé si el padre Yela, Juanjo, también tenía esta sospecha de que el demonio lo rondaba, un demonio que por otro lado es que no puede ser comparado, tenía diferentes disfraces, formas de aparecerse, es que hay que ponerse en el contexto, ¿verdad? Es que además, claro, es muy equívoco el demonio, porque ya lo dice también las Sagradas Escrituras, puede convertirse en ángel de luz, ¿no? Se puede disfrazar en cualquier cosa. Muchas de las personas que trataba el padre Yela veían un ángel realmente que se aparecía, Un ángel, ¿no? se aparecía a Jesús, se aparecía a la Virgen, y tanto Jesús como la Virgen, como el arcángel San Gabriel, por ejemplo, pedían que esa persona que estaba poseída se tirara por un pozo, se tirara por la ventana. Por eso comentamos lo de las tendencias suicidas. Y claro, ¿cómo puede discriminar a una persona a la que se le aparece la Virgen, se le aparece Jesucristo, con saber esa si detrás orden, ¿no? está o no el demonio, ¿no? Al fin y al cabo lo que haces es seguir, pues, las directrices que te manda. Entonces, ese es quizás uno de los problemas. Otra cuestión también muy interesante que pasa en el padre Yela y en todos los demás exorcistas es que naturalmente ellos no se atribuyen el mérito de tener un poder especial. Siempre son intermediarios de Dios, ¿no? Es la diferencia con lo que sería el mago o el brujo, que el mago o el brujo sí que se arroga esa capacidad extraordinaria, y en cambio el exorcista simplemente es un intermediario, ¿no? Eso es. Esto, sea lo que sea, viene desde muy antiguo, y eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar. Como siempre, es un placer tenerte aquí para enseñarnos cosas y aprender contigo. Juanjo Sánchez Oro, hasta la próxima, compañero. Muchas gracias. Gracias. Maravilloso. Repaso. Podríamos haber traído documentos muy antiguos, pero ya estaba el del padre Otro día Yela. traemos los antiguos. Pero es que eso es muy bonito, ¿no? Son los últimos 50 años, 40, 50 años, a raíz también del impacto del exorcista, como el mundo editorial, desde luego no es un mundo tonto ni mucho menos, dice, hay un interés enorme. Si una película ha revolucionado el mundo y es la más terrorífica con este tema, tendrán que hablar los que saben, ¿no? Y ahí tenemos esas pequeñas joyas. ¿Vamos con fotografías? Vamos con Venga, ellas. vamos con fotos de Cuarto Milenio. Esta semana comenzamos en Jaca, en Huesca. Alfonso Romeo nos enviaba esta imagen. En principio parece una cruz, ¿verdad? Sabemos que es tierra de Camino de Santiago. Y nuestro amigo pues le llamó la atención la cruz, pero cuando se acercó un poco más, vio que había un extraño personaje que estaba en ella. Y dice que, claro, que se ve claramente un alienígena. Yo diría, además de esos de los grises, ¿verdad? Con esos ojos así como almendrados. Miren, estos serían los ojos. Lleva incluso la vara del peregrino. Parece que tiene las manos encima de la cabeza, y este sería, pues, no sé, un traje extraño como alienígena. Bueno, eso es lo que creemos ver, o lo que nuestro cerebro nos indica. Ahí lo tienen y se ve perfectamente. Lo que nos dice Guillermo León, que sí, que en un principio podía parecer además una de esas pinturas australianas que parece que pintan seres venidos de otros planetas. Pero en este caso Guillermo nos dice que es un peregrino sin cabeza. O sea, que esto es solo el hábito del peregrino. Que lo que nosotros vemos aquí es porque nuestra imaginación nos ha hecho ver, pues, seres que aparecen en muchas películas, pero que en realidad es una cosa para indicar que es el Camino de Santiago, y este sería una representación de un peregrino, ni más ni menos, aunque así como nos las pone Guillermo León,
para mí que sigue siendo un peregrino ET. Y nos vamos hasta San Francisco de Asís, en Italia, el monasterio. Desde allí Mireia Cegarra nos enviaba esta imagen y nos comentaba, pues bueno, que vemos a su madre y a su hermana, está haciéndole una fotografía en la puerta del monasterio, está fumando mientras hace la fotografía, ¿y qué es lo que aparece? Pues una paloma perfecta. El humo, en este caso, ha recreado, fíjense, una especie de pájaro, de paloma. Pero es que, como bien nos indica ella, dice, es que San Francisco de Asís es el patrón de los animales y su imagen siempre va acompañada de una paloma blanca. Esas curiosas sincronicidades, ¿verdad? Esas casualidades casi imposibles, pues en este caso se han dado en una fotografía. San Francisco de Asís siempre va acompañado de una paloma blanca. ¿Y qué aparece con el humo de un cigarrillo? Pues una paloma blanca. Díganme ustedes si no es casualidad. Además, en un sitio que ya de por sí tiene una energía bastante fuerte, como el monasterio donde vivió este santo. Si tienen fotografías así de curiosas, mándanoslas. Ya saben que hay 2 vías de contacto: a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales ya saben que tienen que seguirnos en Nave del Misterio. Como ustedes saben muy bien y lo comprueban diariamente, el poder de lo virtual, en concreto, sobre todo de las redes sociales, ha alcanzado unos límites muy interesantes. Serán estudio sociológico, seguramente, o lo están siendo ya, y lo será muy importante en unos años, ¿no? ¿Qué cambios está operando, ¿no?, en la sociedad ese sistema nuevo? Ese sistema donde vemos cosas escritas, nos dejamos influir por ellas, muchas de ellas son positivas. Hay reacciones maravillosas, pero también, y aquí hemos hablado en alguna ocasión de ambos sentidos, hay reacciones que nos dejan un poco estupefactos, como indicando el inconsciente colectivo, que es lo más cercano a lo que es una mente global, ¿no?, significa o indica que estamos un poco enfermos, si esto es así, si ocurren cosas como esta. Verán, hace unos días el compañero Santiago Camacho me hablaba de algo que me pareció muy interesante y que espero que podamos tocar aquí en Cuarto Milenio. Y es que en papeles desclasificados, en esos secretos que también gracias a Internet están volando, ¿no?, y están mostrándose la cara luminosa, digamos, resulta que aparecían unos cursos, fíjense qué interesante, para espías, voy a reducirlo, voy a comprimirlo, y era clave para destruir reputaciones el manejo de las redes sociales. Habían comprobado los especialistas en las vidas ajenas y los servicios de inteligencia qué vulnerable es el ego humano, y sobre todo de personas populares, que habían diseñado una serie de parámetros para bombardear el ego, bombardear el ánimo y destruir a una persona. Se había llegado a la conclusión, y esto es muy interesante, de que nos puede hacer mucho más daño algo que digan en la red que algo de nuestra vida real, cotidiana, ¿no? Cosa que me parece una majadería y, en mi opinión muy personal, significa hasta qué punto el ego está inflado, ¿no?, en el tiempo en que vivimos. A mí siempre me ha dado... Yo tengo muchísimos defectos, ¿eh? Si hago un día lista de defectos, tenemos para 3 programas, pero no de esos defectos que dicen todos que me hace mucha gracia. ¿Qué defecto tienes? Soy muy perfeccionista. No, eso no es ningún defecto. Defectos de verdad, ¿no? Yo tengo muchísimos. Bueno, pero uno que no tengo, de verdad, es que no me suele importar, ¿no? No voy a estar leyendo lo que dicen de mí porque cualquier personaje que está un poco en la palestra tiene que aceptar que hablen de uno. Pero me ha sorprendido mucho cómo personas, y además personas de alto nivel cultural, de raigambre, digamos, personas muy hechas, personas que no tendrían que estar con ese pique del ego, cómo les afecta muchas veces, ¿no? De todo tipo, como una crítica, como una mala palabra, como un insulto, no sé, yo muchas veces lo pienso, es como si uno va por la calle y le viene un borracho y se le pone a insultar, no sé, a mí nunca me ha pasado, pero no te vas a poner a discutir con él, me imagino, ¿no? Dirás, bueno, este hombre no está en sus cabales en este momento. Pero cómo las hileras de insultos, los infundios, las falacias, pueden llegar a afectar a las personas. Eso está tan estudiado, repito, que se ha descubierto ahora, díganme si no es maravilloso, una serie de filtraciones sobre cómo se instruía a los espías para saber muy bien dónde hacer daño. Un ejemplo. Imagínense que alguien dice y distribuye por un montón de redes sociales y ahí quedará
pues Iker, no sé, se aprovechó de mí o me estafó, o no sé, me vendió un coche que no funcionaba, o traficaba con drogas, yo qué sé, cualquier barbaridad que usted se pueda imaginar. Hasta que llegue eso a un proceso, ahí queda. Y los espías saben muy bien que lanzan esa piedra, esa onda, digámoslo así, y hace un daño que a la persona sí que le afecta enormemente. Y se han convertido en especialistas. Y se sabe, hay un decálogo ya que contaremos, cómo destruir una reputación con cosas falsas, utilizando el sistema. No me extraña nada, porque si uno ve un poco las noticias y observa lo que pasa, pues se queda casi como diciendo, madre mía, qué sociedad. Aunque yo sé muy bien que eso no es la sociedad. Por ejemplo, nosotros, solo por mí, en la calle siempre nos hemos encontrado un afecto enorme, de todo el mundo. Puede haber críticas en la red, luego uno va o puede creer que el programa es muy criticado, este programa por tocar temas tan tabú, y luego cuando se hacen estudios, como he comentado alguna vez, resulta que Cuarto Milenio es de los programas que más comentarios positivos tiene. También hay necesidad del ser humano, o una especie de masoquismo, que hace que nos quedemos con lo malo siempre, ¿no? Hay 55 felicitaciones, la 56 es una honesta crítica, y uno igual se queda pensando en la 56. Por eso los que trabajan con ciertas coordenadas en la red saben muy bien cómo hacer daño, intentan hacer daño. Hay de quien no esté blindado, ¿no? Hay de quien no tenga el ego sometido, que es una pelea que dura toda la vida, para no verse afectado por lo que diga el entorno. Y el entorno, por ejemplo, se manifiesta con unas cosas tan terribles como este caso desgraciadísimo, ¿no?, de una muerte de una mujer, de una política en León, y lo que nos encontramos es personas que justifican la muerte, el asesinato. ¿Será verdad? Es decir, la gente lo que hace es como bromear, o lo dice inconscientemente. Si lo dice inconscientemente, tenemos una sociedad con un porcentaje de psicópatas peligroso. De verdad que no es tontería. Hay tanto odio, tanta frustración. ¿Por qué? Viendo estos acontecimientos, yo recordaba uno que fue la primera vez que me indicó cómo estaba el patio, o por lo menos que a mí me dolió realmente, ¿no? Y lo conté en esta misma mesa hace ya un par de años. Una mujer en la M40, o cerca del aeropuerto de Barajas, la bajaban del coche, la mataban en Madrid. Nadie dijo mucho. Y en las redes sociales y en los propios foros de la prensa, muchas personas justificaban que lo hubiesen matado porque es que conducía un Porsche. Y claro, no puede ser, ¿no? Que lo tenía merecido. Cuando uno lee eso, piensa, ¿será una broma? ¿Serán ganas de patar? ¿O de verdad hay tanta gente sumida en el odio y la frustración? Que son las dos peores cosas que le pueden pasar a un ser humano, ¿no? La antítesis completa del afecto, el amor, la luz, odio, frustración. ¿Será verdad? Pero ¿por qué cuando hay un acontecimiento traumático hay personas que son capaces de trasladar eso? Ojo, me dirán, eso ha pasado siempre. Y ha pasado en la taberna en vez de en la red social. Y no hay por qué prohibir la red social, porque es una bandera de libertad. Y yo digo, bien, posiblemente. Ahora, cuando pasaba en la taberna, otros se influenciaban, no solo los que estaban en la taberna, porque es que ahora, con un insulto de este tipo, o una alegría por una muerte, resulta que otros también se ven influenciados. Y sabemos ustedes y yo que las personas, me incluyo, somos muy influenciables. Nos dicen algo y según cómo esté nuestro chip, nos lanzamos también a afirmarlo, ¿no? Bueno, pues yo creo que el tema es tan apasionante que da para la reflexión, que es lo que yo siempre intento promover aquí. ¿Será necesario hacer lo que se está haciendo? Es decir, entrar incluso a nivel penal contra personas que insultan. ¿Tiene el individuo derecho a insultar? Y por tanto a ser, digamos, absolutamente responsable de lo que está diciendo, incluso pagándolo. Yo realmente no sé, y creo que ese debate puede ser sumamente interesante. Lo que sí es cierto es que seguramente la buenísima gente y las grandes iniciativas que hay en las redes, ¿qué tendremos en la mente, no? Se nos pasan, no tienen tanta publicidad. Los periodistas seguramente seamos también responsables de esto, ¿no? Hay algo en el ser humano que hace darle más importancia a lo negativo que a lo positivo. Oiga, es increíble. Y eso nos pasa en la vida cotidiana. Nos pasa algo malo y estamos lamentándonos. Nos pasa algo bueno y es lo normal. No, lo normal no es. Lo normal es alegrarse y disfrutar y ser feliz cuando pasa algo bueno, por lo menos en correspondencia cuando pasa algo malo. Pero estarán conmigo, ¿verdad? Cuando nos llega un disgusto, madre mía. Y cuando llega algo bueno, bueno, es lo que tiene que ser. No damos la misma importancia a la balanza. Así que las redes sociales quizás solo sean el reflejo de nuestra propia humanidad. Una humanidad que siempre ha sido así. Una humanidad que cuando uno la selecciona y ve alguna cosa como esta última, de verdad le sobrecoge, ¿no? Le impresiona. ¿Seremos tan malos, hombre? ¿Es posible que alguien desee la muerte y se ría de ella? Yo lo dejo ahí.
y les prometo que vamos a saber quiénes son esos espías, qué hacían, por qué estudiaban, por qué nos tienen tan cogidos ahí porque saben que nuestro ego es vulnerable y por qué, quizá, que es la gran pregunta, nos hemos hecho tan ególatras, ¿no? Y somos tan delicados y solo pensamos en nosotros mismos y por eso nos hace daño, o les hace daño a algunos, que les critiquen. El mundo ha cambiado, las redes sociales, y estamos viviendo este acontecimiento único en la historia. Así que habrá que hacer ese análisis. Pero mientras tanto, les invito a que den vueltas. ¿Qué hay que hacer con lo que está pasando? Lo dejo ahí, como un reto. Hasta dentro de 7 días, amigos.